Preséntate. Gracias. Bueno, supongo que quería empezar yo este podcast número 4 preguntándote, obvio, un poco de tu background, de dónde vienes, dónde naciste, qué te inspiró para pintar o para crear escultura o para ser un artista plástico, cómo es que llegaste a esto. Yo creo que, bueno, primero, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Estoy muy contento de compartir siempre este tipo de experiencias donde me invitan a platicar de mi trabajo. Es algo que disfruto mucho precisamente porque pues en el taller suele ser un ambiente bastante inmersivo y pues digamos que se atienden otros temas y como que acá al hablarlo, incluso escuchándome cuando respondo algunas cosas, descubro algunas notas Sí. que a veces estaban en Nuevas ahí verdades dispersas. También, sí, o las ideas de alguna manera se acomodan y de pronto tienes momentos de lucidez. Sí. Luego, en cuanto el famoso Eureka. Ajá. Ahora, justo eso justo mi trabajo ha sido una serie de eurekas todo el tiempo que realmente que tienen que ver con justo esos momentos de lucidez. Es decir, un poquito para hablar y discutir de arte, a mí me gusta justamente ir poco a poco rompiendo ciertas ideas mitologizadas sobre el arte y los artistas, y una de ellas es la idea de genio o creación genial. Entonces... ¿No crees en el genio o no crees en el genio? No, para nada, no, Okay. no. Creo en la experiencia, creo en que la experiencia, la vida, el hacer cosas, en el camino, en el trayecto, Sí. uno genera una serie de experiencias que te van armando y que de pronto tienes un momento, una iluminación a partir de todas esas experiencias, pero tienes que recorrerlo y tienes que trabajarlo, y como las grandes ideas no llegan por sí solas, siempre vienen acompañadas de conversaciones con amigos, de trabajo continuo con herramientas, con materiales, Sí. con viajes, con amores, Sí, examores, con muchos sabores. Como que entre más agrupas la complejidad, de alguna forma se sintetiza a cierto nivel que tienes esa expresión, ¿no? Se manifiesta de tal forma. Sí, y en ese caso, a lo que me preguntabas, Sí. yo nací en Apan Hidalgo. Uh-huh. Ahí crecí con mi abuela. Ok. Mi abuela paterna. Okay. Mi papá y mi mamá eran gente muy joven, pues adolescente, no sé, 18, 19 años, Okay. cuando yo nací. Entonces no se podían hacer cargo de mi persona. Además de entonces mi abuela paterna, que era una mujer que ya en ese momento ya había tenido 10 hijos y además tenía un negocio de una funeraria, y también a ella la habían casado desde muy jovencita, 16 años, con un capitán mayor, y entonces enviudó muy joven y entonces tuvo que hacerse cargo de toda la familia. Órale. Entonces era una mujer ya bastante con carácter, seria y difícil también. No, y Entonces, crecer en una funeraria, bueno, con ese business me imagino que también te da justo como esta cercanía, supongo que al cuerpo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Siento que los escultores, siento que eres más de instalación y escultura al final, pero siento que los escultores tienen que tener como cierta apertura hacia el cuerpo que nadie más tiende a ver, ¿no? No sé si... O no sé si lo vemos de la misma forma. no sé, eso siento que ya un poco lo traigo. En realidad, como mi experiencia con Sí. el hacer tiene que ver mucho porque esta era donde yo crecí era una casa grande donde la mitad era una especie de fábrica vieja, un poco decadente, de ataúdes de metal que en algún momento se llegaron a hacer, pero realmente ya no no había mercado para eso porque la madera siempre fue como lo que más se utiliza para los ataúdes, pero un tiempo lo hicieron de metal, entonces tenían una pequeña fábrica ahí.
donde había máquinas de soldar, había pistolas para pintar, había un montón de herramientas. Recuerdo una montaña de lámina, de trozos de lámina, donde me gustaba subirme a jugar. Era un niño muy solitario en esa parte, entonces como que había este mundito ahí donde luego los trabajadores que estaban por ahí, al ser un morrito que estaba ahí preguntando y dando lata, como me empezaron a enseñar a usar algunas de esas herramientas, usar una sierra, un martillo, y creo que más bien mi curiosidad empezó por ahí, pero en general, en un pueblo como Apan, Hidalgo, que está muy lejos de Ciudad de México, sin embargo, pues un mundo un poco aparte donde pues no existen los museos, mucho menos una galería, o sea, hay una Claro. pequeña casa de cultura donde pues regularmente uno de niño llega a tomar talleres, ya sabes, clásico de dibujo, alguna acuarela, de alguna cosita con recortes, como collage, y párale de ahí. Entonces, como que no hay una noción no había una noción en mi cabeza sobre yo quiero ser artista o quiero estudiar, o sea, eso ni siquiera Pero existía para igual, mí. igual supongo que tampoco te implementaron esta idea de que el arte es esto, ¿no? O sea, más bien siento que pues, es como crear un chorro de cosas Pues ni lo o sea, conocían, o exacto. sea, ni siquiera podían decirme, es que si como a otros que si estudias Sí, arte te vas a morir de hambre, o sea, ni siquiera, ¿y eso qué es? O sea, ni siquiera existía claro. eso Está en el bien, está bueno. panorama. Entonces realmente yo dibujaba, por como todos los niños les gusta dibujar, Ujú. y de hecho, justamente siento que el dibujar, el pintar es algo inherente a que todos tenemos niños, sin embargo hay un momento en la vida donde esas cosas las vas dejando a un lado junto con los cochecitos, junto con las muñecas, Claro, junto claro, con claro. algunas cosas. Como esa separación, sí. Que digo, siempre me asombra cuando también a mí me dijeron de niño, ¿no? En algún instante como ya no puedes jugar con juguetes o ya no puedes, porque tienes que representar cierta persona de cierta edad, ¿no? O tu adultez tiene que entrar ya a los 10 años, 11 años, no sé. Pero siempre me da, no sé, cosa como pensar qué mala idea es quitarle realmente esa creatividad a un niño, ¿no? Que crece con una curiosidad así asombrosa y con una capacidad de construir así que innata, ¿no? Pero, no sé, la sociedad tiende a tener esta presión en contra de, ¿no? Es parte de la vida, obviamente ir perdiendo esa parte lúdica, porque también, y a veces no solo son los padres, o sea, también si tienes algún hermano mayor que ya está jugando con otro, o sea, que ya está haciendo otras cosas, que ya está vistiendo más hondero y que ya Sí, ve los juguetes como una cosa para niños, y entonces te toca ser el menor, de pronto también empiezas a ver esos juguetes como esa cosa que debes de abandonar porque quieres ya ser parte de la pandilla, parte del grupo grande, ¿no? sí. Entonces siento que también o sea, es parte de la misma juventud social, Ujú. lo va repeliendo. Ahora, esto lo mencionaba, ¿por qué? Porque siento que esa parte lúdica, si lo logras mantener y de pronto llevar hasta tu vida adulta, Mm. es cuando se puede transformar en una cosa, digamos, como creativa, artística, porque Sí, sigues jugando, sigues pintando, sigues esculpiendo, y un poco el arte trata de eso, o sea, trata de alguna manera posponer esa adolescencia, esa niñez, llevarla hasta momentos de la vejez, es decir, la verdad es que los artistas sí, en ese aspecto, sí mantienen, digamos, un espíritu fresco, juvenil, sí, juguetón, juguetón, incluso juguetón. infantil, Ok. ¿no? En muchos de sus trabajos. O sea, entonces, Pero, no sé, sí, yo o sea, entiendo sí, como lo que dices. Lo veo más como en otras cosas también, cuando le dicen a los niños como, no preguntes eso, ¿no? O sea, que si el niño ve, se cae una manzana de la mesa y pregunta,
¿por qué se cae la manzana de la mesa, ¿no? Y le dicen, no hagas preguntas tontas, o no pienses en tonterías, o porque así es, ¿no? O sea, es como la falta de esa rigurosidad en nuestra curiosidad. Siempre siento que es algo que lo lamento yo mucho, así en cualquier sociedad, ¿no? No solo, o sea, ya sea en México o en Japón, ¿no? O sea, siento que sí ocurre esto constantemente y tal vez es porque no tenemos una epistemología así súper sofisticada donde digamos, ¿sabes qué? Es que si por el ángulo en el que está la manzana, si la mueves y se cae, tiene cierto efecto de gravedad y no sé, ¿sabes? Como... Pero... Supongo que hay padres que sí lo hacen. Yo Sí, conozco sí. amigos que Seguro tienen sí. hijos y que cada cosa que les pregunta a sus hijos la responden y le dan muchas vueltas. Es que y increíble que son eso. increíbles. Seguro que van a tener unos hijos increíbles, Sí, sí, ¿no? sí. En fin, lo que quería decir era que de alguna manera sí, obviamente mi infancia en este lugar ha sido fundamental para la decisión de ser ahora, de hacer lo que hago actualmente, que tiene que ver que era un niño justamente que andaba un poco solitario en la casa de mi mamá. Mis tíos ya eran adultos, entonces y ella era muy controladora, así que mi mundo empezó a abrirse a través de la televisión. Ella no me dejaba salir mucho, me controlaba mucho. Como ella tenía la funeraria, para ella todo le parecía peligroso. Si le decía yo que iba a nadar, me creaba un escenario de muerte donde me contaba unas escenas espantosas de que había ido a levantar los cuerpos de unos niños que se volaron las clases y que se fueron de pinta y que se fueron a nadar y que de pronto uno de ellos ya no salió, etcétera. Entonces siempre tenía unas historias bastante tétricas para cualquier cosa. Andar en bicicleta, lo mismo. O sea, y entonces ella, digamos, como me tenía demasiado controlado así que mi mundo fue, empecé a descubrirlo a través de la televisión. Entonces, para mí la televisión, afortunadamente tuve cable en un momento, y la televisión fue fundamental de alguna manera. Por eso es que actualmente mucho de mi trabajo está influido a partir de la cultura pop, ¿no? O sea, me interesa mucho la cultura pop, me interesa, o sea, me gustan, crecí viendo caricaturas, crecí viendo muchos programas. A ver, en algún momento, o sea, de entrada las que había en televisión abierta, He-Man, Thundercats y todo ese tipo de cosas, bien, ¿no? Bien. Un buen momento de eventualmente, caricatura. Y mucho más grande cuando llegó en algún momento el cable y empecé a ver, digamos, programas más de MTV. Pues ver Ren y Stimpy, Beavis and Butthead, o sea, esas cosas me volaron la cabeza porque también entendí que había otra manera allá afuera de ver, como de historia, narrativa, enferma, loca, que hablaban de pedos y de mocos, y era como, wow, está increíble eso, porque te digo que yo, además en un pueblo, o sea, yo era un poquito cerrado, la verdad, pero mi mundo se abría a través de la pantalla. Sí, mi tía tuvo una televisión parabólica, entonces ahí también logré ver algunos canales que era como wow. Uno que se llamaba Film and Arts, lo recuerdo muy bien, donde ahí lo recuerdo perfectamente. Estaban un Pollock y hacían una descripción de él muy meticulosa y sobre la vida de Jackson Pollock, y entonces analizaban una obra durante una hora. Y ahí, digamos, como que también empecé a ver que existía algo, y ahí descubrí también que existía algo que era la pintura abstracta. Entonces también fue como, también los rayones y aventar puede, porque yo ya dibujaba un montón, ¿no? O sea, sí, pero no era, era figurativo, digamos. Sí, bueno, y también yo fui muy fan en ese momento o sea, me pasaba viendo en el Canal 11, creo que lo pasaban como a las 4 de la tarde, El placer de pintar, que así estaba traducido, qué cool. que Buen era show el ese. de Bob Ross. No, tremendo show, me encantaba. Muy liviano el tipo. Sí, no, era un personaje para la televisión. Oye, pero entonces me da mucha curiosidad como esta idea de que
creces como en un lugar que está restringido por, bueno, me dices que tu madre, ¿no? Que es como esta fábrica funeraria con instrumentos y me imagino como industrial de alguna forma y que estás prestando atención como a toda la tecnología, ¿no? Porque siento que a veces tu obra se relaciona mucho con tanto tecnología como no sé, memoria, ¿no? O qué es lo ancestral o tal, pero me da curiosidad que sales de este mundo y la forma en la que contactas con la cultura pop es la televisión y es caricaturas como que a mí me encantaban a mí también, ¿no? De niño, o sea, como He-Man y todas estas cosas, o sea, se me hacía divertidísimo y obvio te metía en un viaje estratosférico, ¿no? Pero, pues qué curioso, qué interesante. Sí, 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 bueno, siento que la ciencia ficción y las caricaturas, la animación, han sido fundamentales también en lo que a mí me gusta consumir. En general me gusta considerarme como alguien un poco adicto a consumir productos culturales, Ok. ¿no? Por supuesto, obviamente, en un momento de la vida pasaba muchísimas horas frente al televisor, o sea, de niño con mi mamá con tal de que no le diera lata, entonces me ponía frente al televisor 8 horas al día, entonces era una manera de tenerme Claro, un poco embobado. sí, Y lo que sí no había tanta restricción, o sea, podía yo ver casi todo lo que quisiera. Pero, por ejemplo, algo que me volvió, hay dos películas que vi de niño ajá, que me volaron la cabeza y que recuerdo que soñaba con ellas por las imágenes que eran. Una de ellas es Robocop. sí, Era brutal, o sea, ver cómo le sacaban el casco y tenía ahí sí, los cables, todo esto, este robot, y era una especie de futuro decadente, no sé si sí, la sí, sí, recuerdas, es sí, sí, sí. impresionante. Y la otra es The Flight, de Cronenberg. No, esa Ah, película también, o sea, de ajá. niño me voló la Pues está cabeza. dura, ¿no? O sea, aparte Sí, es como muy, no sé, muy como, no sé, ni siquiera cómo describirlo, como muy obscena de alguna forma, porque él está como enfocado con esto del cuerpo de horror, ¿no? Entonces, sí, como esta idea, a mí las moscas me vuelven loco de todas formas. Entonces también cuando pienso en escenas así como de Cronenberg, siempre digo, híjole, está jugando así como con tu imaginación de una manera como tan, no sé, totalmente. es Y dura, pero sí. muy, pero increíble, ¿no? O sea, No, a ver, a mí sí, me voló brutal. la cabeza dura. O sea, esa película debía haberla visto en ese tiempo más de 10 veces, por lo Órale. menos. O sea, es que Sí. estaba yo alucinado con la película, me encantaba. Incluso recuerdo que todavía en la universidad uno de mis sueños era hacer en cartón la máquina donde se mete el teletransportador, que es una especie de Ujú. huevo así hermoso que está hecho de puros layers de metal donde abrían la puerta y salía vapor. Mm, No, me volvía loco como esos objetos. O sea, en mi cabeza eso me alucinaba. Bueno, y la parte ya. cuando él se va deformando y se va convirtiendo en la mosca, hay una escena que me volvía así que, obviamente, de niño eso te parece, te ríes, pero es grotesco, y él Claro. toma una manzana y le está explicando. Se le empiezan a caer los dientes. Por cierto, soñé anoche que se me caían los dientes como en esa escena. Se empieza a arrancar los dientes, él así se queda sin dientes. Y entonces le dice, ya no necesito masticar, porque las moscas no mastican, sino Se vomitan como ácido, vomitan ¿no? O algo ácido así, y sí. entonces vomita la manzana y la derrite y ¡ay! Se la empieza a comer, ¿no? Y eso era como wow. Sí. Ahora, regresando a esta parte del Wow, cuerpo, surreal. después de que yo ya dejé de ser un morrillo y empecé ya a ser un adolescente y ya podía trabajar, pues una parte de mi responsabilidad fue empezar a trabajar en la funeraria. Ajá. Yo ya de morrillo, ya pues por lo mismo de la Estabas ahí funeraria metido. veía muchos cadáveres, pero ya como tal empecé a trabajar justamente acompañando a uno de los trabajadores que se encargaba de levantar los cuerpos.
En los pueblos, en ese momento, creo que ahora tampoco, no había servicio de CEMEFO, entonces las funerarias se encargaban de hacer el servicio de levantar los cuerpos en caso de accidente o de muerte extraña. Okay. Iba el Ministerio Público, levantaba fe de lo que había sucedido, entonces ya luego ellos le daban luz verde para que la funeraria pudiera levantar el cuerpo y lo llevara hacia el panteón, donde había una plancha donde ahí los abrían en ese momento, antes de que hubiera un CEMEFO ya como tal construido, okay, y donde los pudieran hacerles las necropsias. Entonces, ahí lo llevamos también. O sea, trabajaste en el mundo forense desde niño, básicamente. Sí, me tocó una parte levantar los cuerpos y sí me tocó ver unas cosas brutales. Para un adolescente no estaba tan chido, ¿no? Sí, sí, desde gente que se hacía pedazos en el auto. También por ahí pasa el tren que va, me parece que es... ¿No es la bestia? No, sí, la bestia. O sea, va, sí. Y pues se caen muchos migrantes tan solo en ese tramo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tenías que levantar partes del cuerpo así con espátula. La verdad es que era aterrador. Wow. Afortunadamente no seguí en ese trabajo. Sí, era bastante traumático, la verdad. Claro. Por esa decisión también me hizo no trabajar con temas del cuerpo o la muerte durante muchísimo tiempo. O sea, como de cuando entré ya a la universidad a estudiar arte, yo estuve por mucho tiempo pintando flores, panales y cosas con arcoíris y así, porque realmente... Como negando el trauma un poco. Y porque, a ver, cuando entré todos en mi universidad de escuela de artes eran como góticos, yeah, y como darks y todos... y tú eras el verdadero gótico. Y yo lo que realmente era, o sea, yo ya no quería más de eso, ¿no? Yo quería olvidarme de todo eso, entonces... Querías belleza, el escape de la belleza. Otras cosas, sí, estaba pintando otras cosas, quería hacer otras cosas, no quería hablar de la muerte, nada, ¿no? Creo que aún tampoco lo hago tanto, hablo de la tecnología, del cuerpo, desde otro lugar, creo, pero la muerte... es un tema que tengo reservado más adelante. Sí, bueno, esperemos. Uh-huh. Oh, wow. Pues sí, qué curioso. Digo, me parece siempre interesante también cuando le pregunto a otros artistas como qué estás representando en tu obra, y muchas veces me mencionan como que cierto trauma, tipo conocí a un artista en San Cristóbal de las Casas, me acuerdo que había crecido en una familia que era carnicera y él creció como agarrando intestinos, entonces no sé si lo ubicas tú, pero no me acuerdo de su nombre, pero él pintaba justo como obras que tenían como estas formas como casi, bueno, intestinos gigantes alrededor de la pintura, entonces como que representaban ese trauma o esa experiencia súper obscena de alguna forma como anticotidiana, ¿no? O sea, no sé cómo ponerlo de otra forma, pero sí, es un shock, ¿no? Me imagino que también normalizabas mucho ya después de un rato como ese aspecto del cuerpo, ¿no? Como nunca. O sea, realmente para mí creo que y en este país y incluso el contexto actual en el que vivimos, la muerte es un tema que nos rodea todo el tiempo. Todo el día, sí. En México especialmente, ¿no? Me gusta, creo que es un tema que hay que saberlo tratar también, es un tema al que le tengo bastante respeto y justamente creo que es a veces por la razón por la que me gusta tomar una distancia crítica en relación a ese tipo de temas, porque para mí tal vez podría ser muy fácil a raíz de esto que te conté, crear un personaje y una serie de historias que aborden justamente una temática darks en mi obra, pero realmente no siento que nunca lo quise explotar y me siento bastante orgulloso de eso porque creo que mi trabajo va por otro lado. Mi trabajo tiene que ver más justamente como ciertos momentos que pueden ser traumáticos o dolorosos o difíciles, son sobrellevados
que eso sí es algo también muy mexicano y muy, bueno, ni siquiera muy mexicano, creo que es muy de Latinoamérica, que es sobrellevar los momentos difíciles con humor. Y entonces mi trabajo, juguetear el eje con fundamental de mi trabajo sí es el humor y es seguir siendo de alguna manera ese niño que jugaba en casa, que sigue pintando, que sigue poniendo objetos uno encima del otro, que sigue cortando plantas y haciéndoles caritas, pero todo con un sentido de humor. O sea, el eje fundamental de mi trabajo y lo que a mí me interesa hacer mucho con mi trabajo es un poco... Eso satírico, ¿no? O sea, ser satírico, ser divertido, hacer chistes, reírme de mí mismo también, reírme de lo que está pasando allá afuera, ¿no? Por eso es que para mí el mundo de la cultura popular o pop me gusta mucho porque justamente es con lo que conecto y ese mundo siempre conecta mucho con el lado del humor. Incluso esta película de Fly tiene una cosa, es un humor muy oscuro, el de Cronenberg también, ¿no? O sea, y eso es lo que a mí son los elementos de los que yo he abusado incluso para producir mi propio mundo, mi lenguaje, mi trabajo. Ok, me da más contexto también. ¿Viste la última de Cronenberg o no? No, no la he visto. La verdad es que actualmente tengo un montón de trabajo. ¿Recomendada? Sí, no, sí la voy a ver porque brutal. Cada vez me toca pelear más, elegir mejor mis batallas y eso tiene que ver mucho con darme tiempo para ver ciertas cosas. Vi La Sustancia y casi ya no la alcancé en el cine, o sea, por una rayita ya no la alcanzaba a ver y sí tenía muchas ganas de verla justamente en cine. Me han y hablado creo que bien de eso. Tiene una influencia de Cronenberg brutal, así es él. O sea, yo estaba viendo ese final y estaba pensando, me regresó a ese momento de The Fly, justamente, así dije, wow, o sea, me encanta eso. Tu misión es ver la última de Cronenberg. Sí, la voy a ver, porque aparte tengo un par de piezas que son un poco Cronenberg. Sí, de hecho, sí. Lo entiendo más ahora, porque no sabía yo ese contexto como de que él te había, al menos en lo estético, te da como... Y lo veo, ¿no? O sea, sí veo cómo puede influenciar tu obra. Entonces, cuando vuelves a estos momentos de tu infancia, o sea, recuerdas realmente como la funeraria, como el espacio, o sea, como la casa y la televisión, y esos son como los eventos que si miras, ¿no? en retroceso, visualizas, ¿no? Sí, o sea, a ver... momentos destallantes. Yo creo que todos los individuos nos vamos construyendo, ¿no? En un contexto. Claro. Y entonces eso es lo que nos marca. Sí. ¿Qué tiene que ver? O sea, en ese sentido yo me considero una persona de pensamiento materialista. Es decir, yo creo que las condiciones materiales son lo que rige nuestro lugar en este mundo. Sí. Por lo tanto, entonces el hecho de yo haber crecido en un lugar, en un pueblo, con una condición económica baja, sí. También en un contexto donde no es papá y mamá, sino es una abuela que también es muy enérgica y tiene sus propios problemas. Entonces, todo eso fue marcando y luego yo, digamos, como evadiendo el mundo y refugiándome a través de la televisión y de los productos culturales, pues fue lo que me fue, digamos, armando mi personalidad. Entonces yo estaba alucinando muchísimo con películas y con series de televisión. Como anime también, de todo un poco. Entonces sí, de todo un poco. Y eso es lo que me ha construido exactamente ahora. Así es como después con los años, tengo 40, ya puedo ver hacia atrás y decir, claro, es que esto me condicionó totalmente, ¿no? Y entonces cuando la gente de alguna manera un poco trata de indagar sobre por qué, y yo mismo, por qué hago lo que hago, un poco pues regreso atrás hacia las condiciones sociales, económicas, el mismo pueblo, todo lo que fue fundamental para que
sea la persona que soy actualmente, claro. ¿no? Que eso, bueno, eso es igual que en cada persona que habita este mundo, o sea, todos estamos Sí, pero condicionados a... sí siento que hay algo como muy curioso, como que habla de la condición humana también en tu forma de crecer. Supongo que justo esta necesidad que tenemos por el arte, ¿no? Nace tal vez de haber visto demasiado justo el otro lado de lo ultra grotesco que a veces puede ser la muerte, ¿no? Entonces siento que podríamos verlo no sé, en una noción muy enorme de lo que es el mundo, ¿no? Y la humanidad, y también de dónde sale como este instinto por buscar lo bello, ¿no? Como de, no, a ver, no todo debe ser eso, ¿no? Así como que rige nuestras vidas, especialmente en este país, ¿no? Como el Día de los Muertos, no sé, todos los contextos de los que podamos hablar. Pero siento que sí, tal vez habla de esa necesidad de que nos aligere, no sé cómo decirlo, como la vida, un poco el arte y la cultura, y no sé, para mí es también fundamental, ¿no? Como ese aspecto. Pues para mí el arte, la cultura per se así, la cultura de masas, para mí todo esto es fundamental. Yo sí creo, obviamente, que fue el hecho de estar mirando cierto tipo de programas y de consumir cierto tipo de productos culturales, eventualmente cuando tuve la oportunidad de estudiar arte y entonces aprender, y ahí empecé a leer también, o sea, en mi pueblo no, eso no era una posibilidad, entonces fui un lector viejo, soy, entonces también esos productos culturales fueron los que, o sea, yo sí creo que ver arte y tener cercanía a ciertos productos culturales en su momento, el grunge, por ejemplo, como un movimiento musical fue algo que era parte de mi adolescencia, muy importante. Y todo eso formó la persona que soy, pero también en términos ideológicos, es decir, el tipo de pensamiento que yo tengo que está enfocado un poquito más, pues no sé, hoy actualmente creo que no funciona hablar de izquierda y derecha, pero sí por darle una etiqueta un poco más rojillo, por así decirlo, pues tiene que ver con los productos culturales que yo fui aprendiendo, ¿no? O sea, que el hecho de que una de las pinturas, por ejemplo, favoritas en mi mundo sea Cuadro negro sobre fondo blanco de Malevich, también digamos que alimenta el espíritu rojillo que a veces hay en mí, ¿no? Okay. Entonces, es decir, sí hay, o sea, sí es el consumir cierto tipo de productos forma el tipo de personaje que tú vas a hacer. Te da la ideología, ¿no? Sí, exactamente. Actualmente, o sea, sí, actualmente yo veo muchas cosas que están pasando en términos políticos y mucha gente, incluso amigos, que hoy en día están solamente consumiendo productos desde plataformas como 4chan y Twitter, tienen Twitter o X, como se llama ahora esa cosa, tienen actualmente hoy una línea y un corte bastante ideológico, bastante intenso, mucha teoría de conspiración también, por ejemplo, justo. ¿No? Y eso digo... es decir, los productos culturales condicionan nuestras maneras de pensar. Como lo hizo la televisión. Y a veces, ¿no? Como lo ha hecho la televisión, como lo ha hecho la propaganda, ¿no? O sea, en su momento, muchos artistas revolución rusa fueron perseguidos y enviados a gulags porque su obra no funcionaba como un vehículo para la propaganda, que es lo que se estaba buscando en un momento stalinista, ¿no? Entonces, ese o sea, para mí no es menor justamente el arte y la cultura, nunca lo veo así, porque es un lugar desde donde se transmiten las ideas y muchas veces el pensamiento crítico. Y por eso es que para mí sí es fundamental y ha sido fundamental y soy muy necio en eso sobre qué es lo que consumimos. O sea, sí, a mí sí me gusta discutir muchísimo de eso.
Justo este tema de las plataformas a mí también se me hace muy curioso, ¿no? Porque siento que sí hay tipo, o sea, se entiende bien que ahorita tipo Instagram es como el marketplace, ¿no? De este momento, pero también la mayoría de usuarios ahí son más como mujeres o hay como un 60%, ¿no? de demografía, ¿no? Más femenina o en Twitter es al revés, es de hecho como más hombres jóvenes que están metidos ahí o en Reddit, por ejemplo, y también alimenta como ciertas ideas de tipo en Instagram, ciertas ideas de belleza, de lo que tiene que ser, ¿no? Salen muchísimas modelos y todo esto, como replicando una idea de cómo debes de ver la belleza. Y al mismo tiempo, en el otro lado, desde Reddit, justo se nutren como de teorías de conspiración políticas, generalmente, ¿no? O sea, desde el Illuminati hasta, no sé, teorías de lo que te puedas imaginar, ¿no? O sea, de cómo se mueve la oruga. Pero sí habla de cómo una plataforma alimenta una ideología. Y condiciona las condiciona. personalidades. O sea, Sí. actualmente también incluso podemos hablar podríamos hacer un podcast solamente para hablar de estos fenómenos que son artistas que hacen y nacen y exclusivamente para TikTok, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces pues tienes un montón de que son, o sea, la idea es como se venden como artistas, pero aunque en realidad son influencers, ¿no? Porque realmente lo que que está capitalizando es el modelo TikTok, o sea, las reproducciones, no la obra, no es la obra que sea la corta, que sea rápida, que se digiera bien. Y los dientes hiper blancos, entonces estar más o menos bueno, entonces como decir 2, 3 ideas rápidas, casuales, que apelan justamente a la mitología de la que yo te hablaba de genio y genialidad, que a mí me parece que es bastante dañina, que en el arte contemporáneo ya lo habíamos supuestamente superado, ¿no? Y ahora hay una nueva camada de artistas de TikTok que justamente apelan al acto del genio, de la creatividad, y ser feroz, y también cosas de mentalidad de tiburón y todo, y el artista solitario. A mí me dan mucha hueva, la neta. No concuerdo, pero no porque por cerrado, porque sea diferente, o sea, sino porque me parece que hay bastante de producto y crítica muy tóxico, ¿no? De lo que realmente implica construir y hacer una carrera artística, que toma muchísimo tiempo y colaboración, años, mucha colaboración, o sea, si quieres tener éxito no puedes hacerlo solo, siento. No, y camino del guerrero y esta cosa del hacerte a ti mismo, a mí me parece que es una idea tóxica, errónea, de cómo se cuentan las historias de éxito actualmente, y yo no, Juan, estoy de acuerdo con eso. No lo cuajas personalmente así. Yo siempre me siento muy agradecido de toda la gente que en un momento me ha apoyado, me ha extendido la mano, y son gracias a todas esas personas que yo actualmente puedo dedicarme a hacer lo que hago. Sí. Hablando de ese tema de genio, de hecho estaba escuchando un video de Joseph Campbell, pues ¿cómo lo describiría? Como historiador o antropólogo de escritorio, así le diríamos en antropología. Alguien que nunca salió a hacer etnografía realmente, pero tenía los archivos de todo, entonces sabe como el mundo entero de cultura, ¿no? Pero él dice que justo nuestra idea de genio viene de la palabra eudaimonia, ¿no? En griego, que eudaimonia se supone era como para ellos, ¿no? En ese politeísmo, era como esta inspiración que llega como del estómago y simplemente te hace desear y te hace actuar y te hace buscar, y después ya que o sea, usamos ese término de genio, ¿no? O de espíritu, ¿no? Obviamente con la versión ya cristianizada que dice más bien que esa energía o esa pasión es más bien un demonio, ¿no? Porque de ahí viene esa palabra, ¿no? O sea, pero realmente
tiene esa ambigüedad la palabra, no implicaba específicamente algo negativo, ¿no? O algo que te hiciera actuar mal o bien, ¿no? Como esta idea del diablito y el angelito, ¿no? Pero sí es algo que se adapta con ideología, con religión, con política, con cultura después, y cambia justo como estas nociones tal vez más misticonas de qué es el genio, ¿no? De que chance... Yo sí creo que hay como un factor ahí curioso. No sé si creo así en que existe el genio, pero sí que tenemos cada uno de nosotros como justo esta inspiración o estas cosillas que nos hacen buscar cómo crear, cómo hacer. No, a ver, ¿no? sí hay aptitudes y Claro, capacidades en todos, muy distintas, muy diversas. Hay quien claro, tiene claro. unos talentos increíbles para las matemáticas, hay Sí, quien tiene unos exacto, talentos exacto, exacto. increíbles para la música. Yo me considero un neófito, por ejemplo, en la parte del oído y jamás pude tocar un instrumento, imposible. O sea, no lo entendía y lo No quería yo tenías el clic. mecanizar y no me salía y nunca pude, a pesar de que Sí, me gustaba mucho la música, pero pues siempre ha tenido que sí, ser desde una parte como espectador nada más. sí, sí, sí. Sí, o sea, sí creo que todos tenemos unas capacidades completamente especiales muchas innatas, inherentes Algo, a algo, pero se sí. tienen que desarrollar Claro, claro, y claro, se desarrollan en comunidad, se claro, desarrollan con la gente, con tus amigos. claro. Sin embargo, cuando me refiero un poco a esta idea de genio que me molesta o que en la que no creo, bueno, a ver, no quiero ponerme muy intenso con esta idea, pero sí para mí es bastante importante esta cosa de aclarar, o por lo menos para mí tener claro sobre qué tipo de artista soy y justamente qué es o cuáles son las ideas que creo que no abonan al campo del arte y justamente la idea de genio, genialidad Sí, y obra única, pues en un mundo como el de hoy, pues ya no son posibles, ¿no? En tanto que de alguna manera vivimos en el campo de lo creativo y de la creación vivimos en un constante remake, en un constante de mezclas de ideas, de conceptos, de cosas. sí, Tenemos hoy la posibilidad de viajar en 12 horas al otro lado del mundo en una cultura completamente opuesta y aprender muchísimas cosas nuevas al respecto. Es decir, sí, sí, o sea, tenemos mucha libertad de creación y de crear y de agarrar de todos lados y de aprender de todo tipo de culturas, de idiomas, sí, de claro. cosas. Entonces, digamos como agarramos de tantos, vivimos justamente en una cultura del remake, del rehacer, del Sí, reordenar la sí. información que no se ajusta a los parámetros de genio, genialidad y obra Clásicos única, al menos, sí. clásicos. Por eso para Sí, mí a veces es importante hacer porque además es una idea súper arraigada y que se sigue, digamos, cultivando, pero por una cuestión meramente mercadotécnica, en sí. la cual a mí me gusta también a veces como ir y dejar un poco ahí el colmillo enterrado, Ya, ¿no? ya, Como ya. para decir, tómala. Sí, supongo que como lo veo yo como filosóficamente, siento que viene de una tradición justo que empieza a haber como esta innovación científica, como en 1600, así de que en Inglaterra, obviamente, y justo pienso como en Newton, ¿no? Como esta idea de que, porque le golpea la cabeza la manzana, de repente puede empezar a crear como fórmulas y entender qué es esta fuerza de gravedad y tal. Pero si checas realmente como las influencias que tuvo este brother, pues realmente llega de un maestro que él tuvo, que tomó clases, según entiendo, en Turquía y había aprendido como nociones de astronomía y matemáticas que eran persas, de la ilustración persa de como 1100 después de Cristo, de acuerdo a este calendario, ¿no? Pero creo que habla justo también de esa noción de que las ideas que tenemos, sí, o sea, sí hay pensadores sí, inigualables, impresionantes, ¿no? O sea, piensas en un Einstein y dices, sí, bueno, este tipo, o sea, ¿cómo es que llegó a estas conclusiones? Pero al final él no crea matemáticas solo, ¿no? O sea,
él necesita que ya haya como esa construcción detrás, ¿no? Que entiendan ya cálculo y que entiendan como otro tipo no sé, de estrategias matemáticas para poder describir el mundo o el universo o meterse más en eso. Y en el arte creo que es igual, o sea, justamente como creo que el Caspar David, ¿no? Que es como la imaginación del genio y como muy romántica, del medio que crea estos paisajes impresionantes, como del héroe solitario, que está así como en medio de la naturaleza, en lo sublime. Siento que sí viene como a construir la narrativa de qué es el genio, pero sí tienden a ser como nociones que no toman en cuenta esa imitación porque es negativa. Pero en Asia, tú que acabas de ir, puedes entender que no, de hecho no hay esa noción, ¿no? Que es como, es muy occidental la noción de genio y cuando hay como esa contradicción asiática que ellos dicen, no, la imitación es buena, ¿no? En vez de que sea negativa, ¿no? Pero también cambia toda la discusión sobre qué implica plagio, qué implica como, qué es la creación correcta, ¿no? ¿Qué es mi propiedad intelectual, qué no es mi propiedad intelectual? Entonces, creo que nos mete como en ese conflicto que, como dices, hoy en día con el mundo de AI, por ejemplo, cuando yo veo así meterle un prompt a ChatGPT donde me diga, a ver, yo quiero armar como justo, hazme una pintura de Caspar David juntando todos los sets de información ¿no? de sus pinturas, va a ser una, ¿no? Y chance no es como lo haría exactamente él, pero va a ser como, va a modelarla, va a ser un set que sea similar a esos ejemplares, ¿no? Entonces, está loco, está loco. Ay, yo estoy feliz de estar y ser testigo de todo esto que está pasando, ¿no? La innovación no te aterra. No, para nada. No, no, no. Me aterran ¿Te otras gusta? cosas, pero me parece que es increíble, es emocionante. Es emocionante. Es muy emocionante ver la capacidad de una máquina para poder de alguna manera imitar la manera como pensamos y cómo resolvemos la información y la traducimos Sí, claro. ¿no? Desde una ecuación, desde una traducción, desde una corrección de un texto, resolver un problema matemático y producir una imagen. A mí me encanta, así me parece impresionante. Sí. O sea, ver eso, ser testigo de eso, me parece por lo aterrador o lo que pueda parecer para muchas personas, a mí me parece que también es un momento en el que podríamos decir que estamos llegando a un increíble desarrollo del entendimiento, incluso de nuestro propio pensamiento y nuestra propia evolución. Sí. Pero porque yo me gusta ver las cosas de manera bastante positiva, sí, a pesar de que los tiempos pueden ser disruptivos más que nada. Sí, disruptivos, difíciles, con todo lo que sucede. A mí me gusta mantener una actitud positiva y pensar de alguna manera. Obviamente siempre hay manzanas podridas, ¿no? Pero realmente a mí me parece hermoso todo lo que puede suceder alrededor de una tecnología, pero también de la creatividad humana. Sé que nos estamos, como dicen, cagando el planeta, pero también hay cosas hermosas que el mismo humano ha ido creando, inventando y desarrollando. Entonces también me gusta celebrar eso y por supuesto reírse un poco de eso también. O sea, no hay que tomarse, siento que las cosas como sí, en serio, cuando hay que tomarse en serio, pero también hay que reírse. Un incendio forestal no me lo tomo yo de risa, pero una imagen de una representación pictórica de esto tiene algo de sátira, ¿no? Entonces también hay como formas de ponernos en perspectiva, ¿no? Pero justo hablando de este tema también me llegó otro pensamiento sobre cuando en la imprenta, según yo, cuando llega justo, creo que es a Turquía, que pues, la caligrafía en el mundo árabe, ¿no? De los otomanos, ¿no? De aquel entonces, era algo como invaluable, ¿no? O sea, es la forma de arte que te conecta más como con Alá en ese caso, ¿no?
Y me acuerdo que leí como este momento en donde llega la imprenta a Turquía, ¿no? Y bueno, a Estambul supongo, y de la nada empieza a haber un conflicto. Entonces llega como desde un aspecto muy ideológico, donde la caligrafía es como, la belleza, el arte, ¿no? La técnica superior y el que lo haga está muy conectado. Y luego llega la imprenta como a crear esa perturbación ideológica que de la nada empieza a crear como inclusive un tipo de mercado informal, ¿no? Por debajo, que es ilegal para ¿no? Forma de ideológica, que en otros lados sí se empieza a adaptar como a la cultura, entonces empiezas a escuchar de la imprenta en Inglaterra, en Francia, inclusive en México, ¿no? En otros lugares, en China, en tal, pero que sí causan tanto disturbio a estas técnicas como tan sofisticadas que hemos también desarrollado que nos ponen en jaque, ¿no? Y hay un conflicto porque al final sí iba a haber una imprenta y continuó hasta AI hoy en día, pero creo que habla también como nuestra sociedad está justo en ese instante también, donde la aceleración tecnológica es inimaginable, pero también nos pone en jaque porque nuestra ideología es muy antigua, no es nueva, rara vez es muy contemporánea, ¿no? O sea, en tu caso como artista contemporáneo lo veo más, ¿no? Así como, bueno, pero también creciste ya en un mundo contemporáneo, ¿no? Donde había una televisión y no sé, la funeraria, pero eran ataúdes de metal, ¿no? O sea, no era madera como lo clásico, no sé. O sea, como que hay hay un instante en donde estas tecnologías nos ponen en jaque y realmente tenemos que cuestionar cuáles son los pasos siguientes de forma tanto satírica como real, ¿no? Hay que ver qué sucede. O sea, me gusta mucho Sí. ese ejemplo que diste de la imprenta. Sí, está loco, Creo que está loco. desde la creación de la imprenta hasta el internet no había habido una cosa tan disruptiva. O sea, y lo que permitió el crear máquinas como la imprenta, generar impresiones de textos y alfabetizar también a gran parte de las Claro. poblaciones. ¿Qué vino con eso? Claro. O sea, fue una transformación Explosión. del mundo. Sí, O sí, sea, sí. literal fue una transformación del mundo y ya no hubo vuelta atrás. O sea, ya Exacto. no hubo un camino hacia atrás. O sea, lo que se transformó y el cambio que generaron esas revoluciones, Sí. ya, o sea, transformaron el mundo, ¿no? Así pasó con la Revolución Rusa, con la Revolución Francesa y con otros inventos, que ya no vimos muchos cambios posiblemente hasta el Internet. Y que ahora Pero siento que lo vimos como en otro sector, que es evidentemente el mundo de las armas y de el militarismo, fue como de tener así en trincheras a un pues tanque más loco, bien ¿no? sería con la Revolución Científica. O sea, Sí. o sea, después, o sea, y la Integradas. revolución científica viene, o sea, obviamente el internet nace de la revolución científica y que tiene que ver justamente también con la mecánica cuántica, con la física, entonces con todo un montón de descubrimientos a través justamente de que el pensamiento se modificó y dejó de ser mágico y se transformó. Y, es decir, el pensamiento que empezó a dominar fue el pensamiento científico y cómo a través de justamente la inversión de los estados que dejaron muchos de ser, pasaron de ser religiosos a ser laicos y tener un corte y una inversión hacia áreas científicas y entonces entre países también empiezan a competir desde ese lugar y cómo todo eso ha modelado y transformó el mundo, que es el mundo en el que ahora estamos y en el que ahora no hay, o sea, no existe otro mundo, o sea, no sé a dónde, no sé a qué isla tendrías que irte a vivir, pero ese mundo es y es el único que conocemos y es en el que nos toca también discutir. Bueno, hablando de otros mundos, voy a traer un tema que me encanta contigo, porque Venga. sé que es cuestión no sé, de conflictos, choques, creo que sátira también, y me parece interesante. Te volviste viral en internet, ¿no? Y en el mundo de arte, porque pusiste una cabeza olmeca, ¿no? Para tu serie de Neotemame. Tamemes.
Tememes. Tamemes. Tamemes, perdón. Sí, no, ten cuidado. Y que pusiste sobre un Tesla y el Tesla ahí medio destruido, no sé si se aventó o si me puedes contar un poco del contexto antes de movernos a realmente cuáles son las significaciones de qué implica Tesla, ¿no? En ese caso, pero en sí la idea cómo llega. Es una pieza precisamente que creo que ha sido la más conocida y de la cual de hecho mucha gente ha empezado a conocer mi trabajo. Sí. En ese sentido le agradezco bastante a esa obra porque me permitió justamente que gente que estaba, porque fue una noticia que incluso en una semana le dio la vuelta al mundo y que mucha gente que no estaba familiarizada o no tenía ni idea de quién era yo, y mi trabajo realmente lo pudiera ver. Tomemos en cuenta que cuando este tipo de noticias y este tipo de fenómenos virales suelen suceder en el campo del arte, porque somos un campo chiquito y cosas, es decir, no solemos ser tan faranduleros en ese mundo, ¿no? Pero esta sí se volvió. Sí, pero esas cosas por lo regular cuando pasan están, digamos, como reservadas para artistas como Banksy o Catelán. Claro. Estamos hablando de un artista mexicano que en Hidalgo, ¿no? Que trabaja y vive en Ciudad de México, que no tiene ese tipo de reflectores. Es decir, entonces en ese sentido es más todavía grande el fenómeno porque digamos yo no contaba con esas plataformas ni la popularidad. Entonces sí me atrevo a decir que la pieza tuvo la potencia suficiente para irse hasta ese lugar que está reservado justamente para gente con mucha más trayectoria, ¿no? Y eso está cabrón que una obra por sí sola lo logre y lo alcance. Claro. La obra en ese sentido es bastante poderosa, se salió un poco de mis manos y lo cual está bien, creo que ha dejado un poco de pertenecerme y porque de alguna manera se ha convertido un poco en una cosa icónica, por lo menos en la Ciudad de México, que es donde tenemos mucha más relación obviamente de qué significa una cabeza olmeca, ¿no? Entonces, pues una cuestión cultural, ¿no? La idea pareciera ser bastante sencilla, ¿no? Que es esta pieza colosal que pertenece a la cultura olmeca, ¿no? Tú hiciste esa escultura. Aplastando un auto. Está inspirada en una cabeza olmeca, es una piedra tallada de 9 toneladas. Claro, es mi representación. Y aplastando un objeto que pertenece a la cultura popular, que es la que también me encanta, amo, pertenece al mundo del automovilismo, pero también señalada en los últimos años como una de las piezas de ingeniería, digamos, como más top y tecnológicas, o al menos así su... Futurismo, es como el CEO, es como lo ha presentado, ¿no? Actualmente sabemos que hay mejores autos, incluso de factura china, que están superiores a la tecnología de lo que se dice de los autos Tesla o los autos eléctricos en general, ¿no? Que también traían esta cosa de que iban a revolucionar y a transformar el mundo y la manera como consumimos energía. Actualmente eso no ha sido un fracaso, como al parecer, es decir, los consumos de carbono siguen siendo lo que hace que el mundo de la industria se siga moviendo a nivel global. O sea, las tecnologías estas de batería, además por todo el litio y los minerales que consumen, es un desmadre ecológico, siguen siendo elefantes blancos, es un desmadre ecológico exactamente, ¿no? Entonces, justamente que la pieza se componga de estos dos elementos es lo que la ha hecho súper poderosa. De alguna manera también el capitalizar el fenómeno o el elemento Musk también ha sido muy importante, o sea, también es porque mucha gente ha conectado con la pieza. Entonces, en ese sentido, creo que la pieza es un producto mío, o sea, es una idea que nace de las cosas que he ido haciendo durante muchos años, pero que realmente yo la veo como un producto de su tiempo.
una obra que es bastante, digamos, ha sido bastante gustada y aceptada, porque realmente siento que es una pieza que ha sabido representar el momento en el que estamos parados. Es un momento, ¿cuál es ese momento? Pues es un momento de totalmente ambigüedad en el que justamente tenemos discusiones sobre el futuro, lo que viene, la tecnología, inteligencias artificiales. Si tú escuchas un montón de podcasts y muchas cosas de las que se están hablando allá afuera, esos son los temas de conversación. 100%. Esos son los temas de los que se está hablando. Al mismo tiempo se está hablando sobre la cultura, qué es lo que perdemos, qué es lo que ganamos, qué está pasando, dónde nos encontramos, cuál es el camino a seguir después de esto, cómo nos vamos a nosotros como humanos, cuál es el siguiente paso de la evolución. Entonces la pieza le está hablando, lo que hizo la pieza fue meterse en esas discusiones. Entonces cuando la gente está discutiendo este tipo de temas, pues puede colar muy bien la pieza y decir, no, como esta pieza, fíjate tal, y entonces como se mezcla, es decir, lo que pasa con la pieza que la hace poderosa es que le está hablando a la gente que está hoy en día hablando estos temas. O sea, está hablando en términos contemporáneos, está hablando de los temas que nos están resonando todo el tiempo. Por eso es que la pieza ha sido muy poderosa y por eso es que funcionaba aquí, pero también funcionaba en la India cuando estaban hablando de la pieza, y en Japón y en China, en donde sea, ¿no? Porque la pieza hace ruido. Contextos. Exactamente, justo. Eso no es fácil, pero para eso se necesita estar con los ojos bien abiertos, y estar justamente muy atento sobre los temas de los que se están hablando, ¿no? Un poco este podcast y esta charla que tenemos trata de eso, o sea, de estar hablando de cosas del presente, o sea, no estamos hablando sobre pintura barroca, que sería también interesante, pero el tema, digamos, algo que nos atañe mucho y de lo que a mí me interesa hablar muchísimo es de la cultura contemporánea y también del arte contemporáneo, es decir, del arte que se está haciendo hoy. Me encanta el arte moderno, por ejemplo, y me encanta hablar del pasado, es importantísimo para entender nuestro presente, pero tratar de desmenuzar qué está pasando con el arte hoy es tan fundamental, porque es tratar de entender quiénes somos nosotros en este momento. Sí, creo que la apreciación a la cultura es algo que se ha visto también como decaer en todos los países del mundo. Se invierte menos en la cultura hoy en día, hay menos arte, menos filosofía, menos antropología en facultades, en escuelas, tipo en España sé que se está quitando filosofía, ¿no? del currículum, también, bueno, aquí sé que se está bajando el apoyo a la cultura, pero todo eso se me hace a mí como algo extraño. Es como si la ¿cómo dirías? Maquinización del mundo está disrumpiendo justo estas nociones culturales que también están atadas al pasado, ¿no? Y también a la técnica, no solo al pasado. Para mí es curioso, porque siento que la técnica al final es lo que nos lleva a hablar de todos estos temas. Se me hace a mí como el término o el principio más metafísico, si lo puedes poner así, que yo he pensado, ¿no? O sea, es realmente lo que une esta cabeza olmeca con el Tesla, que también requiere una técnica para hacerla, ¿no? Y ambos hablan de otro momento, ¿no? Pero también quería decir que me parece interesante cómo es que en este tema en específico, pero también en otros que te he visto hacer, estás justo viendo como este lado de arqueología, chance más, y también estas nuevas nociones tecnológicas, ¿no? Pero es como, siento que mucho énfasis se está haciendo en todos lados sobre arqueología, ¿no? O sea, de hecho, hablando de pensamientos conspiranoicos y lo que sea, mucho se va a cómo justificamos, ¿no? Estas nociones arqueológicas con lo que somos hoy en día contemporáneamente, ¿no? Y eso creo que detona tantos problemas que la gente no puede decir como de, esta persona es humana a pesar de que viva en no sé dónde, pero lo que queremos siempre hacer es como justificar o darle una lógica a cómo es que llegamos a tal lugar, ¿no? Y
creo que muchas veces nos metemos a estas mitologías que criticas o apoyas, ¿no? A veces, pero para mí al final creo que regreso a esa idea de la técnica es lo que nos trae tanto a la idea de caligrafía y la imprenta como a las nociones de hoy del cabeza olmeca arriba de un Tesla aplastado, ¿no? Pues sí, a ver, déjame ver cómo puedo desarrollarlo por ahí. O sea, yo trato de ser mi propio, o sea, de ser bastante juicioso conmigo mismo y ser bastante crítico incluso en lo que hago, ¿no? Siempre. Entonces, y también con otros colegas. Me gusta el arte y me gusta criticarlo y burlarme también de él y de mí mismo, ¿no? En ese sentido. En esta cuestión de usar un elemento prehispánico, tampoco soy el único y hay un montón de artistas que lo están haciendo. Lo están haciendo y también hay un agotamiento de ese, incluso de esa fórmula, por llamarle de alguna manera, ¿no? Sí. Y también me gusta ser juicioso desde ahí. Es decir, ¿hasta qué tanto realmente estamos solamente tomando elementos con los que estamos, que son de corte prehispánico, con los que estamos familiarizados también, y eso, digamos, como se vuelve o hace las piezas facilonas, porque esta pieza de la cabeza olmeca con el Tesla, no podemos negarlo que también es una pieza facilona en ese sentido, ¿no? O sea, como que hay un discurso que es que muy resumido, muy rápido, ¿no? Que incluso yo acepto mucha de esa crítica que es de, ay, pues es una pieza facilona, la cultura por encima de la tecnología, y mucha gente me escribe celebrándolo también, ¿no? Sin embargo, hay que ser cuidadoso de justamente no convertirse en un cliché de estar retomando elementos prehispánicos, remixeándolos, trayéndolos al presente, porque qué cool y qué chido es lo mexa. Yo, la verdad, en ese sentido, sí suelo ser muy cuidadoso, es decir, no ando haciendo, no he estado haciendo otras piezas que contengan ese tipo de elementos precisamente por eso, porque no quiero caer en una formulita que ya funcionó y que entonces la repito una y otra vez. Sí. Entonces hay gente que me dice, no, pero ¿qué tal que ahora una cuatlicue apastando? Y yo, no hay manera, no va por ahí, no se trata de eso. Sí. No estoy haciendo, ese no es mi trabajo. No quiero hacer el mismo chiste repetido una y otra vez, o sea, qué pereza. Creo que puedo hacer otras cosas. Incluso hace no mucho inauguré una exhibición en Guadalajara durante la Semana del Arte allá, y fui demasiado juicioso precisamente en no tocar ninguno de estos temas. Me fui completamente por otro lado, generé otro tipo de ambiente, otra situación, otro tipo de arte, otras esculturas, tallas en madera que tenían que ver con la fiesta, con el momento de la bohemia, con el momento de socializar, la vida, el arte, las ideas, y que tiene que ver mucho con el compartir y el beber. Y eso fue el tema, pero ni de broma toqué algo que tenga, y no lo voy a hacer, yo creo que en un buen rato, a menos que realmente la idea valga la pena, o sea, volver a tocar una cosa prehispánica, porque yo sí estoy viendo a muchos de mis colegas y otros que ya se están subiendo al tren, que están haciendo pintura con toques prehispánicos. Ropa, o sea, güey, la verdad a mí se me empieza a dar un poco de hueva, pero es porque siento que no hacen autojuicio en esa parte, o sea, como que a ver, ¿qué estamos tratando de hacer o demostrar a través de eso? O sea, ¿realmente queremos hacer una celebración sobre nuestro pasado prehispánico? ¿Nos sentimos muy orgullosos o realmente nos sentimos tan desolados en un presente actual que estamos buscando 500 años atrás para saber quiénes somos realmente? O sea, creo que son preguntas muy necesarias, pero sí, a ver, algo está pasando socialmente que la gente está buscando en un pasado cherokee, en un pasado vikingo, en un pasado egipcio, ¿no? Donde buscan
encontrarse, pero lo cierto es que eso es una mitología, o sea, cualquier cosa que podamos hablar sobre el pasado prehispánico está tremendamente mitologizado. En México hemos mitologizado el pasado a un momento que lo hemos romantizado, o sea, se tiene una idea romantizada de lo que fue el pasado prehispánico, donde todo era armonioso y los aztecas y los mexicas eran uno con el universo. También eran unos cabrones, también asesinaban, también eran humanos. Pues. Eran humanos, exactamente. Es decir, creo que esa parte de romantizar el mundo, yo trato de ser bastante cuidadoso, porque al final, en donde sí estamos parados es en el presente. Sí. Y este es el mundo del que yo quiero hablar. Y este es el mundo, porque es el mundo en el que vivo. Entonces a mí la nostalgia y el pasado los miro con cautela, con recelo, tomo el elemento que me funciona y entonces creo esta escultura, pero no estoy tratando de glorificar ni de decir que qué hermoso era antes todo, o sea, no. No, pero claro, o sea, justo... pero es importante para mí para mí el presente es súper importante. Entonces, esta escultura, yo por ejemplo la resolví de una manera, habla del presente, pero para mí cuando me explicaron de una manera el arte contemporáneo, o sea, para mí cuando me dijeron, y así es el arte contemporáneo, por eso funciona así, fue con una escultura de Robert Rauschenberg, que es, no recuerdo el nombre, pero es todos, seguramente que los que estamos metidos en esto, sabemos cuál es, que es una cabra que tiene una llanta metida encima y está sobre una especie de pallet de madera, ¿no? Esa es la escultura. Entonces nos decían el ejercicio, ¿qué estás viendo? O sea, ¿qué es lo que realmente estás viendo, no? Pues una llanta, no, pues una cabra, pues un pedazo de madera, ¿no? Como que desfasabas todo. No. Lo que estabas viendo ahí es una escultura contemporánea. Ya no es una cabra, ya no es una llanta, ya no es un pedazo de madera. Es decir, todo en su conjunto es un nuevo lenguaje. Es decir, es un significante que estaba vacío y que ahora ha sido llenado, ¿no? Entonces es un nuevo elemento, es una cosa completamente nueva que no existía antes y ahora existe. Entender eso, yo sé que es complicado, pero una vez que lo entiendes, entonces, ¿qué pasa con esta pieza? O sea, no es una cabeza olmeca, no es un auto, es una cosa completamente nueva que está hablándole a la gente. Entonces, al menos así ha sido mi manera de cómo yo me explico, construyo y hago las cosas. Sí, se me hace muy loco. Bueno, yo cuando vi, de hecho, esta obra, obvio lo que pensé es como de, viene en un momento complicado, justo con lo que hablas de, pues no sé si va a haber, pero iba a haber una nueva fábrica de Tesla en el norte, había momentos de sequía en México. Entonces cuando yo vi esta escultura dije, me parece importante, como obvio es un shock, pero yo siento que entendí eso más, o sea, como de, mira, habla de que tenemos nosotros como una situación complicada, el futurismo se construye con, ¿no? Minerales, tierra santa de cualquier tipo de persona, ¿no? Que ha estado atrás o como ha sido en el contexto colonial, pues tiende a ser construida a través de las colonias, ¿no? O neocolonial, ¿no? Para esa situación que nos pone más en jaque económico con poderes más grandes, o no sé, es lo mismo con las mineras canadienses, europeas, ¿no? Pero que pasa en todo el mundo, inclusive dentro de estos lugares, ¿no? Entonces se me hizo un tema muy completo. O sea, de alguna forma, como dices, es como chance es fácil decir, bueno, una cabeza olmeca, ¿no? O el Tesla, no, pues obvio. Pero realmente la fórmula no es lo más difícil, ¿no? No, totalmente. Sí. Parece, te digo, a mí me encantan este tipo de obras que pueden parecer sencillas, facilonas, como una idea que puede ser bastante incluso resumida en una frase, pero que realmente tienen lecturas que pueden ser gigantescas, precisamente
a ver, no es menor lo que acabas de decir, o sea, sí estaba en mi cabeza en ese lugar, porque obviamente estoy muy clavado también con esta parte que nos afecta muchísimo aquí, desde México hasta Chile, que tiene que ver justamente con la neocolonización actual por parte de las industrias, ya ni siquiera por los estados. Sí, ya no hay un estado, bueno, como que digamos sí, ¿no? que es un campechano, pero, exacto. o sea, son industrias respaldadas desde los estados, exacto, por así decirlo. Exacto. Es más, esas industrias hacen lobby y entonces desde ese lugar, que es lo que ahora vamos a ver justamente con todo lo que acaba de suceder en las elecciones pasadas, que tenemos a un lobista que es dueño de de estas empresas, claro. ¿no? Entonces, pues son estas empresas las que también están, digamos, llegando a nuestros países, sacando los recursos, ¿no? Y también pero también se generan fenómenos de violencia en estos países, en nuestros países, ¿no? Que ahora les llaman el narco o les llaman guerrillas en otros, pero que en realidad casualmente está sucediendo que muchos de estos zonas ricas en minerales suelen convertirse en lugares de conflicto, guerra civil, porque estas tierras de guerra civil, casi. Tierras les pertenecen a ciertas poblaciones, ¿no? Y de pronto resulta que ya hay narco, que ya hay guerrilla, y entonces estas poblaciones se ven forzadas a desplazarse, a dejar las tierras que posiblemente han habitado generación tras generación. Y casualmente 1, 2, 5 años después ya hay una minera que no tiene problemas ahí, trabajando sin bronca, ¿no? Entonces, eso cada vez eso es algo que vamos a estar mirando. Globalmente, la realidad eso está pasando en todo el mundo, pero precisamente en estos países que siempre hemos sido, que fuimos colonia y que de alguna manera seguimos estando sometidos por parte de los desarrollos ahora tecnológicos. Por eso es que mi obra también un poco aborda ahí, o sea, los desarrollos, los países más desarrollados actualmente tienen políticas coercitivas que no permiten que los países que estamos en procesos de desarrollo puedan desarrollarse, es decir, no te permiten generar industria, no te permiten generar independencias económicas, porque pues lo que necesitan ellos es mano de obra barata, entonces te mandan a producir todo a muy bajos costos, y entonces, o sea, a ver, tampoco te digo, perdón, no quiero clavarme, o sea, ser muy claro que me encanta hacerlo, ¿no? Pero entender todo esto para mí es fundamental, y por eso lo traigo a cuenta, porque para mí entender todo esto es fundamental para entonces yo tener las herramientas y los argumentos para decir, por eso este pinche carro merece ser aplastado, porque simbólicamente es poderoso. Pero ¿por qué es poderoso hacer algo así? Verás, el arte en este sentido no va a transformar el mundo, o sea, no vamos a hacer con el arte, no vamos haciendo esculturas no vamos a cerrar estas empresas, ni vamos a ni también vamos a transformar los procesos de neocolonización que están sucediendo actualmente. O sea, el arte no tiene esa función. Sin embargo, es un gesto hermoso el que sí se puede hacer, desde donde a través de una escultura haces una especie de bullying, de burla, te ríes un poco, haces una especie de chiste de una de las personas más poderosas actualmente en el mundo, ¿no? Entonces es interesante cómo desde ese lugar sí te puedes reír y sí puedes hacer un meme, un gesto, una cosa que puede ser poderosa y que toca a otras personas y que también se ríen y dicen, qué chido, ¿no? Y hay un leitmotiv ahí muy poderoso y hermoso, y ese es el gesto que yo busco hacer con mi trabajo. O sea, eso es lo que yo busco generar con mi trabajo. Esa es la emoción que a mí me interesa y que creo, y me siento muy orgulloso de lo que pasó con esta pieza, porque precisamente se logró y precisamente es una obra que le sigue hablando a las personas. Vamos a ver cómo envejece también, que eso es otro tema que pasa con las piezas. A veces envejecen mal, a veces envejecen bien, pero por todo lo que está sucediendo actualmente,
en términos políticos, en términos de que, por ejemplo, esta planta que se iba a abrir en México y al final se van a echar para atrás, posiblemente ya no va a haber esa, o sea, eso va a generar obviamente un discurso interno de términos geopolíticos que van a abonar también en la discusión y van a decir, sí, como la pieza tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces también este auto está ahí en un terreno a la intemperie que se está degradando, está lloviendo, se está oxidando, se está pudriendo y eso va a abonar también un poco a igual y la piedra dura más que... La piedra va a durar más que el auto, sí, sin duda. Justo estaba metido así hace no tanto como en con un historiador que está picado con cómo usamos la prehistoria, ¿no? Para expresar nuestro punto de vista geopolítico, que se llama Stefano Gerulanos. Él se me hace un top intelectual, así, está en NYU ahorita, ¿no? Y tal. Pero justo, o sea, este contexto me hace pensar como en cómo se ofende a veces de esta idea de... Viene de la época de piedra, por ejemplo, ¿no? O sea, me acuerdo que Bush, así en 2001, perdón, cuando pasa todo este desmadre de las Torres Gemelas, ¿no? Todo él dice una frase específica, ¿no? Que me hace recordar a Gerulanos mucho, que es... vamos a bombardearlos, ¿no? En específico Afganistán, vamos a bombardearlos de regreso a la época de piedra. Entonces siempre tiene como esta noción despectiva de que estás lidiando con salvajes, ¿no? Pero realmente la prehistoria se utiliza como geopolítica. Creo que es muy evidente hoy en día, en el siglo XXI, que a pesar de estar en esta época tan, no sé, tan moderna, tan contemporánea, tenemos cuestiones muy serias que nos están, no sé, un poco cazando por atrás. Justo esto que mencionas sobre, a ver, pero es que hay que ser muy, por eso es que el arte y toda la parte, sigo haciendo hincapié porque como son formas de representar, sí. Y las formas de representar, de representarnos precisamente es la manera como entendemos el mundo, ¿no? Son muy importantes. Y entonces, por ejemplo, Hollywood, como un lugar de representación y de incluso un lugar donde se ha generado propaganda a favor de cierto tipo de discurso político colonial, precisamente es muy importante porque es la manera como nosotros incluso nos entendemos, ¿no? Entonces, es cierto que todo lo que tiene que ver muchas veces con algo que sea nuevo, revolucionario o incluso que apele a sus raíces o que apele completamente a lo diferente que el discurso en el poder quiere que pienses, es visto como salvaje, como peligroso, claro. Como bruto, como una otredad, y una manera de representarlo ha sido precisamente lo salvaje. El simio ha sido representado como lo extraterrestre, como lo podrido. Hay un libro, no recuerdo ahorita bien el título completo, lo leí hace mucho tiempo, que se llama God or Gorilla, y es una investigación hermosa sobre la representación en un momento muy específico. Es en la era, o sea, es una investigación sobre la representación del simio en la era del jazz, me parece, algo así, pero es a ver, la hipótesis va más o menos así, es como después de la teoría de Darwin, se caricaturiza, ¿no? Digamos, a la comunidad afrodescendiente, ¿no? A través del salvajismo que representa un simio. Y entonces, como la música jazz, al ser justamente un producto de este sector, era justamente representada a través de simios tocando instrumentos musicales, ¿no? Y entonces eso a mí me voló
la cabeza porque era una manera de burlarse, de caricaturizar, pero de una manera muy Sí, racista, de afrontar propagandística, como con los propagandística. nazis y la nariz judía y tal, como todas estas cuestiones también, ¿no? Eran parte de esa idea Sí, y de lo entonces hasta dónde ese Sí, tipo de representaciones pues son actualmente siguen siendo vigentes para tratar de modelar el pensamiento. Es sí, decir, a mí me dan, por ejemplo, terror y no me gustan todas estas series en el que se retrata al narco mexicano, ¿no? Y entonces, pues es una manera espantosa en lo personal de cómo el personaje está siendo mitificado, ¿no? Y entonces es un personaje que controla incluso gobiernos y que puede maniobrar en las grandes esferas del poder político, pero en nuestro país, pero no en Estados Unidos. No, claro, aquí sí se puede hacer eso, ¿no? ok, Aquí ok. sí se puede, porque allá no hay corrupción, ¿no? Porque Sí, entonces, pero aquí ahí sí. hay pureza. Y acá, claro, ¿y qué pasa en ese discurso? Hay dos policías blancos, gringos, que al final son los héroes y Mm, que además incorruptibles. sí, Entonces a mí esa parte, pero es una lectura que son series, películas, que sí o sí han afectado nuestra manera de entender y de imaginar sí. justamente lo que está pasando en un momento de violencia en varias zonas de nuestro país, pero que eso lo único que hace es nublar el entendimiento de un fenómeno tan fuerte que es un fenómeno Sí. de violencia. Pero sí es cierto lo que dices, o sea, pero por eso para mí es muy importante tener muy claro cuando estamos ante figuras mitologizadas que tienen una función muy Mm, específica, propagandística, y que afectan incluso nuestras relaciones geopolíticas, la sí, verdad. sí, sí, sí. Entonces, Pero y el me arte no gustó el es menor ejemplo ahí. Sí, no, el ejemplo del es jazz, que bueno. justo sí creo que es otra forma en la que discutimos esto de cómo la prehistoria ayuda a ciertos ideales geopolíticos a mencionar como la ideología que ellos quieren o la propaganda. Sí, justo me gusta esta noción como el jazz pues viene como de este melange africano, así, de la diáspora en Estados Unidos, debe ser hecho por monos, gorilas o lo que sea, que Yo, obviamente habla sí, de esa violencia y esa... También como esta necesidad de crear como bandos divididos, ¿no? O sea, se marca a través de la división, no de la unidad, ¿no? Entonces también siento que cuando, tipo en antropología, piensas como ¿cuál es la historia humana? No estás pensando en cuál es la historia caucásica o cuál es la historia africana solamente o prehispánica solamente. Es como, no, a ver, hay esta evolución, ¿no? Que tal vez sí empieza Darwin a dar como esta idea que viene con muchos ideales como ingleses coloniales, ¿no? Pero que tal vez no está, o sea, realmente ese es como un lado político cuando su statement es un poco separado, siento, o después se interpreta con neodarwinismos como muy coloniales, problemáticos, pero también fue disruptiva en su momento, ¿no? O sea, para poder publicar como una teoría de la evolución antes era casi imposible, ¿no? Especialmente en un lugar colonial. Entonces también creo que es curioso ver esta historia donde ya tenemos una noción mucho más amplia de qué pasó en prehistoria, ¿no? O sea, como no es solamente que unos por tener una tecnología o una técnica específica, como que ya tiene electricidad o algo así, y otros que no, o tienen otro sistema de religión, por ejemplo, ¿no? O sea, unos son monoteístas, otros politeístas, es que son salvajes, ¿no? O sea, como que estas nociones realmente son muy nuevas, ¿no? Y de alguna forma la historia humana de migración, ¿no? Y de evolución y de, no sé, de invención,
es de cientos de miles de años, que ha sido muy compleja, que estamos nosotros viendo el iceberg, ¿no? Y un poquito de cómo se ve arriba el iceberg del agua, pero, o sea, es como negar esas nociones justo que nos unen, ¿no? Porque venimos de un lugar específico, así en África, ¿no? En Marruecos o en Congo, no sé, pero siento que justo esos choques que causa como, o que busca emprender como un estado, una nación, ¿no? Que también es una idea muy nueva, tiende a tener estos problemas, ¿no? De qué es la prehistoria y cómo se ve y qué A ver, somos. pero esta cosa de otra vez animalizar a la otra edad Sí, está, exacto, o sea, a mí me parece exacto. grotesca y Sí, hay sí, que tener sí, mucha atención. O sea, claro. actualmente en el discurso hay muchas guerras peleándose en este momento y hay muchos Sí. frentes. Deshumanizando, En algunos de estos generalmente. frentes se está deshumanizando, se busca Sí, deshumanizar claro. a la otra parte, ¿no? Claro, Es decir, tenemos en este momento una guerra donde para deshumanizar a la otra parte se les está diciendo que son casi animales que han perdido exacto, sus almas. exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que busca esto al deshumanizar a ese grupo? Pues que no nos sintamos culpables porque estos ahí Sí, sí. sean Legalizar la violencia de legal, alguna pues la forma. muerte Sí. prácticamente, ¿no? Entonces para mí sí es algo como lo que hay que estar muy atento. Claro, De hecho, justamente es algo claro. con lo que en algún momento tocó mi obra. Hay una etapa de mi trabajo que ya no lo hago, pero que mucho tiempo fue muy presente, que era la imagen del simio, dicho esta playera, que es parte de esa serie que hice hace muchísimos años, ¿no? Se ve ahí ya toda chulla, pero es algo, es que le tengo mucho cariño, pero precisamente yo estaba haciendo esta representación de lo animal y de lo simio, Mm, porque lo que a mí sentí que me pasó cuando estudié arte es que también perdí una parte de mi salvaje, obviamente, en pro de volverme un poco más intelectual, un mm. poco más pensante, la razón, entonces empecé a leer bastante teóricos franceses, o sea, Sí, cosas que te enseñan en la escuela, ¿no? Como sí, sí, sí. parte de la O en la universidad, formación cuando de la menos. universidad, Sí. pero, y entonces sentí que me empecé a volver un mojón aburrido y yo no quería eso, entonces busqué una manera de darle vuelta y retornar a la parte salvaje que Mm, tenía que ver con el instinto y con trabajar no tanto las ideas desde qué tan inteligente y sesudo soy y mm. wow, miren todos qué inteligente soy. A mí no me interesa eso, me interesa muchísimo más. Empecé a husmear sobre la parte que tiene que ver con lo instintivo, que tiene que ver con ese de pronto momento que tiene que ver con el amor y con la pasión Mm. y con esas cosas que la ciencia dijo, esto no es para nosotros, ¿no? Sí, Entonces, hecho el error de no ver como ese lado instintivo, ¿no? Creo que me gustaría decir, en vez de que justo como ellos en estas nociones de guerra, ¿no? Que se utiliza mucho como la deshumanización de alguien, yo siento que parte de la labor intelectual o nuevo, ¿no? No aludiendo a estas nociones renacentistas o no sé, barrocas del mundo, sino animalizarnos. O sea, siento que justo esa separación que tenemos tan rígida, ¿no? Ante, no sé, ante no dejar que alguien más tenga un alma, ¿no? Por ejemplo, esta como noción muy abrahámica. Me parece como que es el problema, es como, no, hay que animalizar al humano otra vez, hacer que entienda que viene de este contexto que compartimos con el resto del planeta, que no somos, o sea, sí tenemos una onda muy extraña, nuestra neurosis está pesada, pero creo que justo es eso hay que hacer instintivo, las ¿no? paces Exacto, con esta parte animal que también somos. Y exacto, no hay que negarla, hay exacto, que abrazarla. exacto. Y es un poco lo que he estado haciendo. Y de Sí, hecho, trabajé en una serie de piezas que ahora van a presentar justamente pues venga. con Joss en Nada, en Miami, me parece que son 6 piezas, Sí, del ¿no? Que 3 al son, 7 de diciembre sí, en Miami. ándale. El booth 305.
por cierto. Eso, por favor. Y justamente en esas piezas pueden ver garras, colmillos, naturalezas un poco muertas, que justamente aluden y hablan a a esta parte que también nos conforma, Claro. por muy intelectuales, por muy ingenieros, Sí, por muy poshumanos, esa parte animal, porque sí es cierto que dimos un salto evolutivo brutal, pero también hay una parte instintiva que nos pertenece y que está ahí presente con nosotros. Seguimos teniendo pelo y seguimos teniendo No, y la instintos empatía, el carnales y cariño, no hay nada, por ¿no? ejemplo, para mí, una de las cosas más animales donde uno jadea y hace ruidos de animal tiene que ver, por ejemplo, con la parte sexual. Claro. O sea, cuando estás follando, cuando estás teniendo sexo, eres más animal que nada. O sea, prácticamente los ruidos que uno genera tienen que ver con cosas instintivas, con los jadeos, sudas, arañas. O sea, y esa parte que me parece que son momentos increíbles donde la pulsión humana está a todo. Es decir, no, si tú estás ahí tratando de racionalizar ese momento, posiblemente no va a pasar. Entonces, no, vas a fallar en tu intento. Exactamente. Y hay momentos en la creación, claro. hay momentos en la creación de arte, por lo menos, que justamente pueden caer en estos momentos similares a la parte de que muera la inspiración, de tener sexo. Sí, deja la inspiración y vete a la parte animal, deja que las cosas te abracen y que sucedan también. Sí, creo que al final nos confunde mucho, o sea, hoy en día siento como todos los humanos en el planeta estamos muy confundidos en la idea de que, tipo, en nociones de inteligencia, siempre tenemos otra noción de inteligencia, que ahora con inteligencia artificial sale confrontada y no tiende a hacer lo correcto, no es nuestra noción correcta de qué es intelectual o qué es inteligencia realmente. Y creo que muchas veces esa visión es muy incorrecta. Por ejemplo, un panal de abejas es una cosa tan compleja, y la funcionalidad de un panal de abejas es tan complejo que muchas veces tendemos a decir, ay, no, pero es que el insecto ni lo entendemos, ¿no? Entonces, como animal el que sea, pero inclusive a los animales, ¿no? O sea, un elefante, ves su capacidad emocional, ves que llora cuando muere otro miembro de su manada, un delfín, una orca, un pájaro mismo, que, no sé, un cuervo, así es de las cosas más inteligentes que puedes ver en la vida, ¿no? Pero tendemos a decir, no, es que no se parecen a nosotros, no somos eso, venimos de otro lado, nuestro origen, nuestra prehistoria no tiene que ver con eso y creamos un mito, ¿no? Que al final es tóxico. Al final no sentirnos unidos en este mundo, ¿no? Pues nos está mandando al carajo. A ver, yo también ahí sería juicioso también. Que no, tampoco soy el abraza árboles, de Tuluminati, o sea, yo también me gusta, o sea, siento que hay porque, oye, es que a veces uno se va a los extremos, ¿no? O sea, también hay un movimiento que tiene que ver mucho con el retorno a la naturaleza y a dejar, pero que en realidad también, y lo tengo que decir, pertenece a grupos de gente con muchos privilegios, ¿no? Que realmente pueden comprar hectáreas de terreno y decir, ahí vamos a vivir y abrazar la naturaleza, pero realmente las condiciones sociales y económicas actuales pues no permiten que todos podamos a veces incluso tener un contacto per se con la naturaleza, ¿no? Y entonces es muy fácil decir, ay, amo el bosque y ahorita tomo un jet y me voy o sea, siento que por eso... Y también hay una falta de memoria, ¿no? Porque justo en esta noción de técnica para mí es como, güey, ya casi nadie, a pesar de donde vengas en México, ya casi nadie entiende cómo sacar una milpa adelante, ¿no? A pesar de que sí exista, pero de todas formas hay una pérdida de memoria que tenemos más allá de cómo somos, ¿no? O sea, creo que es nuestra memoria
y nuestras nociones culturales y nuestros cambios tecnológicos como que no han hecho que abandonemos muchas cuestiones que antes se podrían ver como ultranaturalismos, ¿no? De super hippies y lo que sea, ¿no? Creo que el hippie justo vive esa reacción como en cadena de ir en contra o de añorar como una técnica inclusive. A ver, ¿no? el hippie romantiza un momento y un pasado que Sí. tampoco fue así. O sea, No, a no ver, existió, váyanse y ¿no? pártanse el lomo 14 horas en el campo, agachados bajo el sol, sembrando. Sí, sí, sí. A ver, si ya ese es Sí. un contacto con la naturaleza. Eso lo están haciendo los campesinos que van Sí. a trabajar de braceros a los sembradíos en Estados Unidos y Canadá. Váyanse allí a ver si es cierto que mucha amor en la naturaleza. Son unas chingas. El campo, trabajar en el campo es una chinga, la verdad. Y la verdad, si hay herramientas actuales que permitan aliviar esa labor, yo lo Claro, celebro. claro. A mí lo que yo sí trato de hacer como un ejercicio constante en mi vida es no tratar de no moralizar nada, es decir, no tratar de que no todo es malo, ni no todo es bueno, ni decir, ay, es que antes el pasado, qué increíble era una chinga, la verdad, o sea, mi mamá tenía unas hectáreas y las rentaba, pero luego íbamos al campo para ver cómo iban, se siembra mucha cebada allá en Napan. Y pues la gente del campo vive en condiciones duras, y trabajar en el campo es una condición dura y te parte el cuerpo, ¿no? O que sea, el muy cuerpo y el alma, y rápido. entonces que haya unas máquinas que Sí. trillan y que facilitan el trabajo, pues venga, ¿no? Y sí es cierto que se pierden costumbres y maneras de hacer, pero a esta altura, Sí. ya está todo perdido, o sea, además, bueno, pues pensemos que hay proyectos que tratan de recuperar técnicas ancestrales, tal. Está bien, como Sí. me parece que está muy bien y que es necesario tenerlo ahí como un dato histórico importante que es parte fundamental para que no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Sí. Pero no es algo que se podría sostener al futuro. Aunque al mismo tiempo siento que, por ejemplo, en este caso de agricultura y tal, ¿no? O sea, al final son nociones, por más que sea nueva tecnología, viene acompañada de ideologías, como decimos, ¿no? Entonces, me parece a mí que sí hay obviamente es parte es parte de nuestra evolución, seguimos evolucionando, seguimos cambiando, seguimos añadiendo nuevas técnicas, tecnologías que nos van a hacer como, pues, no sé, crear nuestros mundos, ¿no? Pero siempre está ese peligro de que no estamos realmente entendiendo como el lugar que tienen otras especies, por ejemplo, como en el planeta, ¿no? Solo pensamos como, lo laboral y ya, ¿no? A la chingada la selva amazónica, ¿no? Vamos a incendiar todo porque queremos que se pueda producir soya y seamos todos veganos, ¿no? En esta noción. Qué peligroso ese pensamiento, ¿no? Y además pero eso es lo que está pasando. Como Para China, privatizar que la pueda selva, como esta idea bastante radical, bueno, lo que está pasando en Argentina, ¿no? De entregar todos los recursos a la industria privada porque son quienes realmente saben administrar la riqueza. Y entonces es como, cágate toda la Patagonia, cágate todo. Básicamente. O sea, entrégales el agua, entrégales la tierra, haz más ricos al 1% de la población mundial y todos los demás, jódanse, ¿no? Eso, qué peligro. Está duro. Y es un fenómeno que vamos a estar mirando cada vez más a nivel global. No, ya está de crisis ahorita. Porque el fenómeno lobby y justamente de colonización a través de las corporaciones o sea, eso es lo que va a modelar y está modelando nuestro mundo sin parar. O sea, a veces da un poco de terror porque ya no hay una vuelta atrás. O sea, ya no hay una vuelta atrás. O sea, porque estas empresas son más poderosas que cualquier gobierno. Aunque al final creo que pasa algo también, como decía, ¿no? O sea, siento que esta noción ideológica que acompaña justo como a una corporación o inclusive
buscar un poquito del litio, ¿no? Del desierto de, no sé, de Chile o Bolivia, México mismo, cualquier otro lado que tenga litio, ¿no? Conlleva un futurismo, ¿no? O sea, al final, aquí tengo un iPad yo que tiene residuos de estas minas para que yo pueda vivir en este mundo tecnológico avanzado. O sea, no es solo el problema la función de la corporación o de la mina o del recurso natural que antes sin esa valoración humana tiene, sino que también nuestra idea de que cómo tiene que ser nuestra ciencia ficción, ¿no? Que es como justo, creo que regresamos a... Aquí voy a hacer una todo, vuelta de tuerca, nada venga. más porque yo sé que muchos de las personas que están allá afuera que nos van a escuchar, Sí. pues están apasionadas del arte. Sí. Y hay un fenómeno que pasa y que es muy criticable y que mucha gente me escribió también, como, Sí. ya sabes, que se cree que es muy inteligente, ¿no? Que te va a dar un gancho al hígado porque cree que tú no lo viste llegar. Es esta cosa de cómo criticamos todo esto de lo que hemos estado hablando. Ay, pero lo criticas desde tu teléfono, desde tu iPad. Claro. Y a ver, aquí yo sí quiero por eso dar esa vuelta de tuerca y hacer hincapié. Es que nuestra labor desde el arte, hablamos de temas complejos como sin embargo, no es una función cambiar el mundo. Cambiamos nuestra percepción de él, sí o sí. Esa es nuestra. Pero también la otra cosa es que estas críticas las hacemos desde un sistema económico en el que vivimos y en el que pertenecemos y el que no conocemos otro, que es el capitalista, es decir... Y de la megalópolis aquí, ¿no? Sí, o sea, pero a ver, o sea, ¿a dónde tendrías que irte a vivir para poder hablar fuera de ese sistema? O sea, no es posible. Obviamente... Marte. Hablamos desde dentro del sistema y lo criticamos, obviamente, porque es un sistema que tiene muchas cosas. Sí, Cero quiere que critiquemos y es bueno criticar. Y es imperfecto en toda su naturaleza, o sea, y es monstruoso y es voraz y tenemos que decirlo así, pero obviamente que se critica desde el interno. Es decir, obviamente para tener un iPad y para tener un teléfono como el que tengo en el bolsillo, hay mucha gente y muchas industrias detrás, es decir, y para que nosotros pudiéramos pagar el precio real de ese teléfono, que ya de por sí es caro, o sea, pero serían 10 veces más caro si no lo estuvieran produciendo como se produce. Es decir, a ver, nosotros también somos el problema, pero eso no significa que no podemos hablar de eso. Es decir, el hecho de que vivamos en un sistema, insertos en un sistema capitalista, no significa que no lo podamos criticar. Sí. Y por eso existe arte como el que a veces yo produzco. No todo mi arte es así, pero hay una parte que sí es así y hay un arte con el que yo conecto que es así precisamente, pero que justamente porque dicen, pero ese arte que tanto que critica y al final cuesta carísimo hacerlo, porque una de las cosas que se me criticó muchísimo era como supuestamente estaba yo haciendo esta crítica, pero ¿cuánto cuesta destruir un auto de esa marca, ¿no? Sí. ¿Cuánto costó hacer esa pieza? Y sí es cierto que eso es criticable, sí. pero se tenía que hacer desde ese lugar y se critica desde adentro y se critica desde el mismo sistema al que uno pertenece porque uno no conoce otro sistema. Claro. Ese es lo único que conocemos. Entonces, el arte opera desde los lugares también que conoce. Y es de donde estamos jugando, o sea, no podemos salirnos, o sea, no sé si ir a China sea la solución, también porque ellos también están dentro de un régimen como un mix, ¿no? Entre capitalismo y socialismo. Yo no desconozco porque nunca he visitado, no conozco muy bien el caso, pero... Claro. Pero digamos que en esta polaridad sería el otro batiente, ¿no? O sea, que lo está rompiendo pero desde un modelo parecido. En fin. Sí, la realidad es que al final siguen creciendo nuestras poblaciones, no importa dónde estés, no importa de qué mundo seas, ¿no? Como le gusta decir a la gente de primer mundo, tercer mundo, a mí me valen madre estos
términos se me hacen un poco Pues no, extraños son y peyorativos, de la Guerra verdad. Fría realmente no aplican para muchas instancias. No. Ni desarrollado, ni poco desarrollado. Se me hacen términos que no funcionan en el día de hoy, o sea, no tienen un peso teórico suficiente ya para decir, no, pues, o sea, una microélite en Cape Town tiene la vida de una élite en Suecia y de todas formas tienen los mismos pedos en Suecia con los Sami y en Sudáfrica con otras personas, ¿no? Entonces, como que se me hace mucha como esta idea de que dividimos, ¿no? Pero cada vez que esa es el target, esa es la búsqueda que tenemos, tiende a ser violenta. O sea, cuando queremos, creo que aproximarnos de una cierta unidad, de tenernos como, somos humanos, a ver, sí, ok, tienes tu cierto sistema y yo tengo otro sistema, pero no estás más allá que yo. Vives en el presente, en ese sistema, ¿sabes? A eso. A veces tendemos a tener esta noción de que, bueno, como uno es de primer mundo, vive en el futuro, y otro que vive en el tercer mundo vive en el pasado. Es como de, no, bro, o sea, todos viven en el presente. Nuestro problema es qué hacemos con nuestros sistemas, ¿no? Y cómo los cambiamos, cómo los criticamos dentro del mundo de arte, ¿no? En este caso. Pero sí me parece como A mí me fundamental, parece, ¿no? por ejemplo, que muchos de los sistemas educativos de los que gozamos en este país y en otros países en Latinoamérica incluso son superiores a cómo están organizados y cómo se privatizaron en otros países y como Estados Unidos, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, con esta idea radical del próximo presidente que está pensando en que la educación pública debería cerrarse y entonces dar dinero y que toda la educación sea privada. Sabemos que eso es imposible. Nadie puede pagar la educación privada y, o sea, sí, ¿no? o sea, son pocos, o sea, nadie de los que estudian en educaciones públicas pueden pagar una educación privada y eso lo único que hace es, y esta otra cosa, Cristian, que también me hace mucho ruido, porque se generan pensamientos y diálogos y frases y supuestas maneras de pensar que se van de alguna manera metiendo en la Matrix, ¿no? Y que se van repitiendo como ecos tontos y vacíos que a veces solamente repetimos al aire. Por ejemplo, decir, es que ya la educación no sirve para nada, ¿no? Cuando de pronto dices, esto está raro, a ver, ¿de dónde viene? ¿Y quién me lo está repitiendo? Pero cuando es el sistema capitalista el que metió esa idea y el que lo está repitiendo y el que está diciendo, no, chavos, es que ahorita ustedes se emprendan porque los modelos educativos ya no son operantes. A ver, sí es cierto que hay que actualizarlos, sí, hay pero de ahí a que sean, de ahí de que todos los que dejen de estudiar y se hagan emprendedores la van a armar, está muy lejos, la verdad. Y entonces pues, tienes una cantidad de poblaciones con una muy poca capacidad de crítica, de poder, de posibilidad de crítica que te da la educación, que te da leer, que te da aprender, que te da el acercarte a ciertos productos culturales. Sí. O sea, que te lo da el ir al museo, que te lo da el acercarte y hablar con gente culta, que te lo da la experiencia de la lectura. O sea, todas esas cosas que te transforman en otro ser humano. Pero lo digo porque personalmente yo sí creo que a mí lo que me sacó del hoyo y de la orfandad porque la generación con la que yo crecí, pues son los amigos con los que yo jugué de niño, pues están en Estados Unidos trabajando y sin muchas otras posibilidades, ¿no? Yo pude, digamos, tomar otro camino y ahora vivo de crear mis cosas y soy muy feliz y siento que la vida ha sido muy generosa conmigo, pero el camino fue difícil porque pero me vi rodeado y consumí ciertos productos culturales, ¿no? Que me llevaron y que me han llevado a ese lugar. Y que lamentablemente mis amigos, colegas, camaradas no tuvieron las mismas condiciones o no pudieron
tener Sí, acceso a ese exacto. tipo de productos que los llevaron incluso a pensar de manera distinta. Algunos de ellos Claro, son claro, claro. pro-Trump, ¿no? Es decir, o se radicalizaron hacia una derecha, ¿no? Que para mí, para nuestro contexto, pues me parecía o me parece extraño, ¿no? Me parece extraño que uno de mis amigos que migró a Estados Unidos ahora piense que los migrantes son un peligro. Y entonces Claro, digo, claro. caray, ahí Una hay algo, contradicción muy hay una extraña. contradicción que Sí. ya yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, a ver, también a mí, Es un mundo que muchos de los también es que un nos poco... escuchen seguramente van a decir, güey, ese güey pobre rojillo, ¿de qué habla, no? Y Sí. pues sí, tienen un poco razón. Yo sé que Mm. es muy difícil, igual en un podcast, poder saltar todas las ideas y, bueno, uno hace aquí un ejercicio, pero pues bastante amigable, que es Claro, de lo claro. que se trata, La y idea es hablar de la conversación, obra ¿no? y cómo la obra, que es a mí el tema que a mí, para mí es fundamental, cómo la obra, pero más que nada, cómo los productos culturales sí nos permiten transformar nuestro ser, nuestra psique, nuestro todo. Ujú. Sí, o sea, para mí eso sí es, yo creo que es algo con lo Oye, que a mí me gustaría dejar muy subrayado ujú. en Creo esta que charla. hemos Sí, tenido una sí, ¿no? conversación llena de frutos. Quería preguntarte más sobre nada en la feria que yo como director de ellos estoy ayudando también a organizar, que estás presentando en Miami. Tienes en sí como obras fosilizadas y en sí tu obra me recuerda mucho, hay una teoría que tiene James Hutton, que es un geólogo de 1800, algo así inglés, ¿no? Que habla es el primero que saca el tema de que la Tierra es más vieja de lo que pensamos, ¿no? Entonces es el que dice, hay como flujos de piedras abajo de la corteza que se tardan no solo, no está en nuestra temporalidad subjetiva, sino son procesos de millones de años, ¿no? Que toman, que se llama la teoría del tiempo profundo. Pero como que viendo tu obra me recuerdo a su teoría bastante, porque pienso, mira, justo estas obras que tú haces que parecen fosilizadas, ¿no? Que tienen como esta garra, o un pájaro, o espinas, o un poco de todo. No sé, me recuerda como esta teoría, se me hace curiosa como tu búsqueda por reflejar también, te decía antes, ¿no? Digo, llevamos hablando un ratillo en el podcast, pero justo de esta noción de memoria, del tiempo, de lo que guardamos. Pero ¿cuál es tu mensaje específicamente en Nada Miami? A ver, Sé que está muy intelectual esto, no, no, pero para no sé. nada lo tengo. No, 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 no te Sí, preocupes. No, 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 ni siquiera yo trato de explicarme las cosas de una manera también que sean bastante sencillas para mí. O sea, sí, no, sí, sí. no suelo complejizar tanto las cosas y suelo complejizarlas también. Mucho. Pero, pero trato de explicármelas o sea, primero a mí Sí, para poder, que me gusta ser aterrizarlas. generoso en esa parte con el público, porque algo que he aprendido es que allá afuera hay un público que es importante para mí, al cual me gusta transmitir algunas de las sensaciones, de las ideas que tengo cuando estoy haciendo estas piezas, ¿no? Sin embargo, no es mi intención transmitir ningún mensaje o decir un mensaje per se claro, ¿no? Estas piezas están, como dices, inspiradas o semejan ser especies de fósiles, piedras, de alguna manera lajas de piedras encontradas que si las imágenes no pueden aparecer por aquí en la edición, Yo creo que podremos ponerla pero aquí, acá. Ya. sí, bueno, digamos que para que tenga Locutor. los que nos están escuchando, puedan tener Podcasters, supongo. Sí. una idea de más o menos estas imágenes, y que además es una mezcla con unas especies de espinas que van a ir a muro. Entonces, lo que vamos a tener en la feria son 2 muros con 6 de estos fósiles y unas espinas de medianito formato que salen del muro y que están esparcidas en el boot, ¿no? Y estas imágenes son unas garras de unas águilas así como bien poderosas, ¿no? Unas plantas fosilizadas, una pequeña ave muerta
Y eso es lo que estoy recordando en este momento. Ujú. Luego, estos parecen ser como especies de naturalezas muertas, que además están hechas en una técnica de modelado en alto relieve, espinas también, ¿no? En otro de los cuadros, y todos sí funcionan como un elemento estático, un poco muerto, petrificado, ¿no? Que yo ya llevo, es esa idea que llevo trabajando bastante tiempo, que todo lo que hemos hablado nos va a llevar un poquito hacia ese lugar, y es que esta cuestión de la evolución y cómo, por ejemplo, los humanos empezamos a desarrollar ciertas herramientas. Hubo un salto evolutivo de nuestra especie en relación a otros homínidos, que lo que pasó fue que empezamos con el dedo ponible, ¿no? Fue un gran avance evolutivo que nos permitió sujetar y desarrollar herramientas, ¿no? Estas primeras herramientas nos permitieron golpear, y también para de alguna manera defendernos, Sí, y también como para romper, también. ¿no? Entonces se generaron estas primeras armas de alguna manera primitivas o herramientas primitivas. Estas para mí fueron una inspiración para trabajos anteriores que yo ya he hecho, que eran unos mazos con picos y unas especies de cuchillos, porque además esas herramientas no han cambiado mucho con el tiempo. Es decir, un cuchillo del prehistórico sigue siendo muy similar en forma a un cuchillo actual. Es decir, tienes un mango de un lado, que es donde sujetas, y una punta filosa en el otro extremo con el que atacas, ¿no? Entonces eso no ha cambiado mucho. Para mí eso, el hecho que no haya, o sea, que es un diseño muy básico, ¿no? Que sigue estando vigente, y para mí es como, o sea, es un fósil, pero no es un fósil. Es decir, es algo que pertenece al pasado, pero que sigue estando acá en nuestro presente. Es decir, para mí es como un objeto que nos enlaza con el pasado, con nuestro presente, y que tiene como esa temporalidad, ¿no? Eso por ese lado de estos objetos. Entonces, por eso las garras, por eso los colmillos, en una gran parte de mi trabajo están muy presentes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Con estas primeras armas, después se empiezan no solamente a tratar de resolver el arma per se, o sea, el mango y el cuchillo, sino que también se empiezan a decorar estas armas en algún momento de la historia. De ciertas culturas empiezan a decorar estas armas, a ponerle algunos dibujos, algunos accesorios, ¿no? Que los van a convertir en elementos que pueden ser, que nos permiten leer a cierta civilización en cierto periodo, en cierto momento, ¿no? Es decir, lo que vemos ahí es el nacimiento de la cultura y del arte como tal, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, como un apasionado de las artes, como un creador. Entonces yo traigo otra vez estos elementos, porque ¿qué pasa con las garras y los colmillos? Son apéndices que los animales tienen en estado salvaje, porque pues para defenderse y para cazar, ¿no? O sea, es algo que la naturaleza los dota de estos. Nosotros al no haber sido dotados de estos, bueno, fuimos, pero en este salto evolutivo que perdimos la cola o perdimos los colmillos, lo que hicimos fue desarrollar estos apéndices de manera artificial, ¿no? Inspirados en los propios colmillos, ¿no? Entonces, o en las propias garras. Entonces, las hacemos artificiales, ¿no? Y entonces, a mí esa es la parte que me parece súper rica y atractiva, y entonces retomo otra vez estos colmillos y estas garras como ese retorno de nuevo a la parte salvaje y a la parte animal y a la parte violenta que somos, y que está intrínseca en nosotros. Entonces, estas piezas, como te comentaba antes de iniciar, estaba un poquito nervioso porque es una producción que es bastante dark. O sea, yo no era tan dark, entonces es oscura, es decir,
las imágenes todas tienen una pátina oscura, negra, algunos son acabados en grafito, que es una característica que le estoy dando a mi trabajo y a esta serie, que va a ser, o sea, me llama la atención y va a ser una gran prueba para mí cómo el público de nada Sí, en Miami. va a ver estas piezas, ¿no? Sí, Estamos hablando que también estamos como una galería de alguna manera bastante joven, con una propuesta arriesgada para lo que a veces puede llegar a ser el target Miami. Claro, claro. Así que me emociona presentar esto, obviamente, y al mismo tiempo sé que... A nosotros también. Sé que va a ser todo un reto, porque no es fácil, o sea, no es fácil, a pesar de que obviamente cada vez mucha gente del medio conoce y se familiariza cada vez más con mi trabajo. Sí. Yo también, por mi carácter y por ser quien soy y por la manera como soluciono y trabajo, sé que ha sido difícil mi carrera en ese sentido, porque brinco mucho, es decir, me gusta juguetear mucho y no soy un artista que hace solamente un tipo de objeto, como puede ser una pintura, y ya tiene un estilo y entonces lo repite durante 30 años. O sea, en mi caso, una vez que logro como algo como la Casa Olmeca, huyo de ahí, ¿no? Y entonces ya estoy haciendo un nuevo proyecto. Entonces ahora estamos haciendo este proyecto de nada, o lo que presenté en Guadalajara, que ya no tiene nada que ver con lo que estamos ahora presentando en nada, ¿no? Y posiblemente lo que venga para Maco, pues también va a ser alguna otra cosa. Entonces... Que también estaremos en Maco. Yo también agradezco mucho justamente a Elizabeth y a ti y a todo el equipo, porque no siempre se cuenta con este compartir de locura, donde otros quieren arriesgarse contigo a presentar cosas que pues a veces pues de entrada pueden tomar por sorpresa al público, y a veces eso puede verse en la parte comercial, que obviamente estamos hablando de una feria que tiene obviamente una línea y que es importante, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser vamos a ver qué tal. Te digo, estoy nervioso, quiero ver qué pasa. ¿Quieres una línea que pienso seguir? Me encanta ese tipo además es un trabajo que disfruto mucho hacer, que es el estar modelando sobre una plancha de plastilina, donde hago estos altos relieves, luego se le toman moldes y se vacían en resinas sin arenas. Entonces tienen todo un proceso escultórico detrás que disfruto mucho, por lo tanto me encanta hacerlo, y siempre hay motivos que pueden estar plasmados en esas piezas. En este caso, pues tienen más hacia las naturalezas muertas, ¿no? Y te digo, es bastante oscura esta serie. Vamos a ver qué tal, pero no, estoy súper animado y feliz con ella. Me alegra escucharlo. De nuestro lado, como galería, obvio, queremos que haya, pues no sé, como que mover, agitar un poquito el mercado también. Creemos que tú traes una buena visión, ¿no? Entonces, se alinea con nuestra idea de que debe ser contemporáneo también, o que tiene, ¿no? O sea, al final va a variar mucho nuestro propio estilo y nuestros gustos y en qué tipo de artista queremos ayudar o representar, pero creo que nos apasiona ver como el proceso creativo, la apertura. Te digo que yo alguna vez te vi cuando nos conocimos hablar en Soho House, acá en Ciudad de México, y pensé, me gusta la forma de pensar, ¿no? Me gusta la contemplación que traes, que estás desarrollando. Cambiando un poco de tema, pero en la misma dimensión, quería preguntarte qué piensas del mercado de arte mexicano ahorita y qué piensas del mercado de arte internacional, que por ejemplo esta nueva venta de subasta de Catalán, del plátano con el tape, o sea, no sé, cosas de este estilo, ¿qué piensas?
Digo, es muy amplia No, es amplia, pero es necesaria, porque Sí. yo creo que mucha gente sí está como muy interesada, obviamente, en saber qué está pasando. Sí, sí. Yo, a ver, México, en comparación con otros mercados, el mercado inglés o el mercado gringo, ponerle un título ahí, pues somos un mercado chiquito, la verdad, o Sí, sea, sí, es sí. difícil, puedes incluso contar con los dedos los coleccionistas que hay en México, que son gente seria también, Sí, sí, sí. colecciones muy buenas, muy grandes, poderosas también, Pero esto debería pero es joven. motivar Sí, no, a eso debe nuevos motivar, coleccionistas. debería motivar a nuevos coleccionistas, pero es un mercado joven también. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que posiblemente Mako tiene 20 años que se está haciendo, ¿no? Y que Sí, obviamente transformó la manera de cómo se consume mucho arte en este país. sí, Ha ido cambiando muchísimo, por supuesto, e incluso la manera como a ver, para bien y para mal, sí. ¿no? Hay cosas que a mí no me convencen cuando el mercado influye tanto que veo mucho arte o muchos del arte que se está produciendo donde pues el artista tiene que vender su obra para poder seguir manteniendo su vida. Entonces, las obras se empiezan a encoger, se vuelven Sí. chiquitas, se vuelven más Réplicas también. accesibles, Todo es réplica de algo que repente. funciona bien, de pronto se empieza a replicar, entonces yo trato de ser Sí, cuidadoso con eso. En mi parte, lo que yo hice fue resolver mi vida económica con un negocio de producción que tengo y eso, o sea, darme esa independencia económica me ha permitido, digamos, como ser mucho más juguetón y más arriesgado sin depender de un mercado en el que esté fluctuante, sí. vendiendo sobre mi arte. Obviamente que eso no es para todos Sí, pero lo que sí se necesita, y sí es muy importante, es tener ese mercado saludable, que se esté moviendo la lana, que se estén generando eventos en galerías, en museos, porque al final, pues esto es lo que mueve la cultura en este país. O sea, la gente que viene sí. del extranjero a gastar lana en este país viene y no solo me refiero al arte visual, o sea, me refiero a No, la no, en danza, al todo, teatro, a la cultura en gastronomía, o sea, general, la sí. gente que viene a este país y que prácticamente Latinoamérica, incluso por encima de Brasil, México ahorita está en el top de los lugares más visitados. La gente que viene a este país viene por su gran riqueza cultural. Claro, Entonces claro. viene a probar la Sí, gastronomía, sí. viene a visitar los templos, viene a Museos, visitar los galerías, museos, las sí, galerías. México goza en este momento de una escena artística bastante fresca y divertida, sí, de la cual me hace bastante orgulloso ser parte, y sí, hay a mí que también. mantenerla así, hay que mantenerla viva. Y para eso sí o sí se necesita lana. Necesitamos lana de los privados, necesitamos lana de los también por parte del Estado. Sí, Obviamente se sí. necesita lana para que los museos puedan estar trayendo exhibiciones. A mí, mucha gente, por ejemplo, en algún momento ha criticado muy duro las exhibiciones que han traído, por ejemplo, blockbusters de Demian Hirst o Ulf Fischer al Mm. Museo Jumex. A mí me parecen maravillosas y yo sí celebro que haya ese tipo de exhibiciones en este país, porque para empezar, si tú ves la estadística de cuántas son las personas que pueden viajar fuera del país, mexicanos fuera del país, es muy baja, es muy poca, ¿no? No Mm. todo el mundo tiene la posibilidad de ir a otro país y mirar grandes shows como los que hay en Claro, Nueva York, como los que hay claro. en Londres, como los que hay en Berlín. Entonces, es Sí, poderlo ver aquí es poderlo ver aquí y otro, además gratis. O sea, a ver, eso es una maravilla y claro. yo siempre lo voy a celebrar. Y eso solo es posible porque el Jumex mete un montón de lana para que eso sea posible. Sí, sí, apoya la Esas cultura exhibiciones son abismalmente. esas exhibiciones son costosísimas. Ahora, todo eso es criticable siempre, sí, y hay que hacerlo, obviamente, pero también hay que celebrar que esas cosas estén pasando. Entonces, yo sí soy Sí, del tema, hay que mantener sana justamente todo lo que tiene en relación a la cultura y el arte en este país. Yo celebro que hay un montón de conciertos
cada 8 días y cada vez más festivales brutales. Sí, O sea, sí, yo sí. creo que la escena cultural y la oferta cultural de este país está cada vez más Increíble, cabrón, increíble. está increíble en todos los Sí, aspectos. Ahora, en sí. Estados Unidos, pues ya lo tienen, mueven mucha lana y creo que Sí, su sí, infraestructura están siempre bien, su está infraestructura hecha es para eso. otra, está hecho para eso, ¿no? Y luego el fenómeno Catalán y el plátano, pues ¿Qué yo me piensas? encanta, a mí me Sí, fascina, yo amo esa pieza, soy muy fan del trabajo de Catalán, o sea, a mí me parece que justamente sí, el comediante, si ¿no? alguien puede representar lo que significa arte contemporáneo en la actualidad, pues mucho es del trabajo, además de que Mm. pues tiene ese humor que a mí tanto me apasiona. O sea, es el humor que yo disfruto, es Sí, el humor con el que sí, un absurdismo sí, tremendo. sí, se caga de risa y se burla de todo, ¿no? La pieza se llama The Comedian y Sí, pues fue vendida en 6.2 millones y tengo entendido que fue un coleccionista muy joven de criptomonedas, que hizo exacto, su fortuna en exacto. criptomonedas, lo cual habla más todavía del presente. O sea, Claro, sí está claro. hablando, a ver, estamos hablando que no fue un coleccionista de Clásico. arriba de los 70 años, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. con mucha experiencia. Estamos hablando de un joven que hizo una fortuna posible, o sea, En Bitcoin o en algo Bitcoin, así. Sí, o sea, en sí, cripto, bro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Que eso ya para nuestro presente es completamente nuevo, o sea, es un fenómeno demasiado No nuevo. existe. No, No, o sea, bueno, no existió existía con hace... Beeple, ¿no? Que pasó también algo similar, que fue alguien de Ujú. cripto que se mete Sí, a esta obra que es completamente nueva y diferente a los estándares del mercado de arte, pero es curioso. Sí, yo también pienso que y justo aquí la el comprador pregunta, es la sí, no, es súper curiosidad, importante. ¿no? O No, sea, y a mí me parece que es súper importante. Eh, Me parece que es súper importante y me gustaría ir cerrando un poco con esto, ¿no? mm, ¿Por qué esa pieza le habla a él? ¿Por qué esa pieza me habla a mí? ¿Por qué esa pieza le habla a un sector, pero no le habla obviamente a todos los sectores? Yo sé que allá afuera también hay mucha gente que le molesta y que detesta ese sí, fenómeno y ese esa tipo de pieza arte y que conceptual, dice, ¿no? esta es una mierda, esa banana es una porquería. Sí, a mí me cuesta Eh, entenderlo, evidentemente, pero creo a que todos nos cuesta entenderlo porque es sí, algo que está en nuestro presente. sí, 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 Necesitaríamos una distancia de unos 20, 30 años para entender que lo que claro, pasó como un fenómeno que se pueda leer históricamente, sí, pero en este momento lo sí. tenemos encima. Si la ¿Cómo? lógica no está funcionando bien, ¿no? Pues O sea, no, pues es que está encima. Apenas se pasó la semana pasada. Es muy difícil entender el fenómeno. Te digo que además es adquirida por un coleccionista muy joven al que le hizo completamente sentido y ruido que él tiene que tener esa pieza porque además pertenece a su mundo. O sea, una banana tiene más como forma, como lo que es, le habla más él a él, ¿no? En el mundo del cripto y en el mundo del arte digital le habla mucho más, obviamente, esa pieza a él que una pintura renacentista. mm, Se entiende, eso se entiende muy claro porque obviamente es otra generación. Para empezar, estamos hablando que tiene 34 años, o sea, él creció con el Internet, o sea, le están hablando otros sí, productos veo un meme, culturales. básicamente, y le Además, encantó su el meme. fortuna la está haciendo a través en ese mundo. Entonces, obviamente que todo eso le habla. Entonces, es un producto cultural que le está hablando a él directamente y él le está diciendo, sí, esto me pertenece, esto es mi mundo, esto es mi generación, esto soy yo. Entonces, a Mm, mí me parece que esto es hermoso, clarísimo. Lo digo porque yo cuando hago una propuesta y también con arte que a mí me gusta, le pregunto a la obra, ¿por qué me estás hablando? O sea, ¿por qué hay obras que me hablan y me tocan y por qué otras no? mm, En productos de todo tipo, ¿no? O sea, porque hay películas que sí me están hablando y otras no me hablan nada, ¿no? O sea, digo, ¿qué es esta porquería? Esto no me está hablando a mí, porque hay discursos en términos políticos que sí me hablan y otros no. O sea, creo que voy a mm. dejar la pregunta muy abierta porque los productos culturales nos hablan y a veces y dialogamos con ellos, pero ¿qué pasa? Que hay productos que por pertenecer a lo mejor a un pasado que ya no está con nosotros, pues ya no están dialogando de la misma manera, ¿no? O Ujú. envejecieron muy mal y ya no nos hablan. Entonces, siento que esa es hoy en día una de las cosas en las que yo me explico el mundo.
Y a la gente a gente joven, cuando le trato de explicar arte, que me gusta hacerlo, es un ejercicio que hago, o sea, les pregunto, pero ¿por qué esta obra sí te habla y esta no? ¿Por qué te está hablando el reggaetón? ¿Por qué te está hablando la música de Rosalía y por qué no te está hablando este otro tipo de Bach. música, ¿no? Sí, puede ser Sí, vago, claro, puede ser, claro. o sea, sí, pues claro, o sea, ¿qué está pasando ahí en términos de diálogo? Y a mí eso es lo que, con eso iría cerrando y para mí es lo como más importante actualmente Sí, para entender el mundo en el que vivo. sí, sí, nosotros somos nuestro contexto, entonces creo que siempre hay que situarlo así, nunca individualizar una obra de arte y pensar que pasa solo separado del mundo, siempre es un espejo. Eh, Sí. ¿Y por qué nos habla entonces una banana y claro. no una pintura renacentista? O sea, O es o increíble, ese sí. coleccionista, no A ese necesariamente coleccionista, a sí. A mí cualquier me habla persona. la banana, a mí Sí. me Pero gusta. inclusive, sí, yo lo he visto en la galería. Bueno, Chavis, regresemos un poco a nuestros temas densos, pero en el país, en el periódico, Ajá. sale una nota con una cita tuya en la que estás diciendo, no existe ninguna creación de la nada. Y esto me recuerda a varias nociones filosóficas, ¿no? O sea, yo sé que Parménides, en su texto con la oráculo de Delfi, habla de justo de que nada se crea de la nada, no hay una cosa anterior. Pero luego en el cristianismo se decía que todo viene de la nada, ¿no? Pero ¿tiene algo que ver con estos contextos como metafísicos o es más bien una cita que usas para explicar que siempre hay contexto? O... Prácticamente sí, en Sí. realidad igual fue una entrevista bastante atropellada y corta que se hizo por teléfono, porque realmente cuando la pieza se hizo viral, lo que pasó fue que mucha gente me Sí, contactó y querían las entrevistas muy rápidos porque vivimos en un momento en el que la información es fugaz y rápida claro. y entonces todos querían que inmediatamente les diera información para sacar la nota el día de mañana, porque Ok. había una competencia también a ver quién Sí. sacaba la nota más rápido, Sí, ¿no? comprendo, la prensa vive en ese Sí, mundo. exacto. Bueno, Claro. dando ese contexto, entonces también a veces las respuestas pueden ser un poco así, pero porque lo que pasa en todos los medios con los que yo hablé es justamente todos hacían hincapié y todos querían saber de dónde había surgido la idea, ¿no? Pero justamente con esta línea de la que habíamos hablado sobre el genio y la genialidad y como de dónde nace esta gran idea impactante, pero y lo que yo trataba de decir, pues es justamente eso, ¿no? O sea, que las ideas no están, no es como que navegan en un limbo, atraviesan una especie de hoyo de gusano y de pronto, ¡pum!, aparecen de la nada. No, no, no. Las ideas son todo lo contrario, se tienen justamente que socializar, que platicar. Yo cuando voy teniendo una idea de alguna pieza, lo platico mucho con los muchachos que están conmigo y me acompañan en el estudio, Sí, con mis amigos, tomamos cervezas. platicando de Hace eso. poco estábamos platicando cualquier otro tema random con mis amistades y tomando una chela y de pronto, pum, tuve una idea que dije, oye, pero ¿saben qué voy a hacer? Esto. Me dijeron, órale, ya, bien, vamos a decir que después que aquí fue donde se te ocurrió y yo, va. O sea, a lo que voy, pero Sí, son momentos de convivencia, de que conectas una idea con la otra, o sea, nada está dado por sí solo, ahí sí, ¿no? Precisamente por todo lo que hemos estado platicando. claro, claro, Entonces, claro. para mí sí es importante, era muy importante en esas entrevistas hacer hincapié en que para que yo llegara a esa idea, porque además fue una obra que tomó 2 años desarrollar. Sí, sí, sí. La gente dijo, no, pues, de un día a otro Ajá, lo sí, hizo. la gente cree que pues, como que de un día a otro ya me lo saqué de la manga y pum, ya se hizo. O sea, no, fue una idea muy larga de desarrollar. Además, también anduve con la mochila Uber Cabeza Olmeca. O sea, es una serie. De hecho, Sí, esa sí, pieza sí. cierra la serie de 3 piezas, ¿no? Entonces, Sí, también un dibujo, ¿no? de Entiendo. los dibujos, no, o sea, es que los dibujos son parte de ese proceso, o sea, son los dibujos, los bocetos, fotos, pero las piezas, digamos, como más poderosas es el señor Cara de Olmeca, que es una escultura, que es una mezcla entre el
Cara de Papa, Mr. Potato Head y Sí. La Cabeza Olmeca. Mm. El otro es yo repartiendo Uber Eats con una mochila que tiene la forma de La Cabeza Olmeca, y ya el tercero con el que cierro la serie y no lo vuelvo a tocar es justamente La Cabeza sobre el automóvil. Mm. Entonces, o sea, Pero, muchas cosas tuvieron que pasar y fueron varios años de trabajo para poder llegar ahí. Pero obviamente explicar eso pues toma bastante tiempo, sí, ¿no? sí, Eso sí. estamos hablando de que tengo a unos 15 años sin parar de estar produciendo cosas. Entonces, eventualmente uno, digamos como que cada pieza que hago, cada expo que hago, trato de superarme a mí mismo, trato de decir, ahora vamos por más, y seamos más ambiciosos, busquemos algo Sí, más, un sí, nuevo, sí. un reto más. Sí, Ujú. curioso. Sí, a mí me llegaron muchas como cuestiones filosóficas, porque empecé a decir, bueno, igual y esta cita que utilizas, pero ya me dices que es muy digerible, muy rápida de Ujú. entender, pero también obviamente me pone a pensar, bueno, pero ¿qué es la nada en esa perspectiva? O supongo que cuando, digo, ha habido muchas formas de interpretar esta noción, ¿no? Porque tipo en fenomenología, ¿no? En filo se dice como que tendemos a pensar que lo que observamos en nuestros sentidos es lo real, pero luego nuestra imaginación no lo es. Entonces tendemos a hacer como esta dicotomía, ¿no? O esta separación de que, no, lo que experimentamos realmente no es eso que vemos o que podemos tocar o sentir o no. O sea, entonces hacemos una distinción, pero Ujú. creo que es como una, sí, es como una palabra, ¿no? La nada, se me hace como una, pues no sé, un concepto muy denso realmente, así en filo, que muchas veces solo lo pensamos como, ¿no? Pero ¿Qué formación tienes tú? yo, vengo de filosofía y Ah, antropología. pues ya ahí está, Sí, claro. O sí, sea, sí. obviamente Mi lo forma vas, de ver el mundo, ¿no? su Sí, forma de leer el sí, mundo, sí. obviamente va a ser mucho más inclinada desde ese lugar. Yo, por 100%, ejemplo, 100%. mi lugar es un poco más entre el materialismo, pero también, pues, repensando lo que yo estudié, o sea, desde el arte, es decir, de las formas de Claro, representación. claro, claro. Entonces, sí, claro, obviamente entiendo cómo lo lees desde ahí, me gusta, está muy Es distinto, me chido, imagino, ¿no? no, pero fundamental, Sí, 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 sí. y qué chido, o sea, sí, Pero bueno, si habla de claro. ese tema, a mí se me hace un viaje porque en algún instante algunos teóricos dicen, no, es que realmente tipo fenomenología nace justo de tratar de lidiar con esa separación que hacíamos, ¿no? Culturalmente en el mundo, supongo. Y empieza a decir, no, es que realmente esta idea de categorizarlo muy rápido no es la correcta para entender nuestra mente, al humano, a nuestra experiencia. Hay que simplemente describir estas nociones en vez de tratar de categorizarlas y de esta forma entender que la nada y el todo o esa conexión que tenemos con ambos lados, que chance es cognitiva, chance no es cognitiva, realmente habla de cómo maniobramos la vida, ¿no? O sea, al final la muerte no es algo que entendamos y que podrías relacionar con la nada, ¿no? Como se ha hecho muchas veces, pero... bueno, saltando un poco a otro tema, quería preguntarte qué otras culturas se te hacen interesantes. No sé si desde una perspectiva justo como arqueológica o desde otra perspectiva, tipo que no sea en México, ¿no? ¿Qué cultura has dicho como, o ya sea occidental, ya sea otra cosa, como, no sé? Vaya, pues, a ver, digamos que mi contacto con el mundo exterior siempre fue a través de la pantalla, o sea, Ok, y obviamente siempre fue un modelo totalmente mitologizado, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho de lo que yo entiendo, creo que hasta que no viajas al lugar y te empapas de eso, todo lo que puedes imaginar solo está ahí, o sea, hay una Ujú. serie de historias y de
ficciones que uno crea alrededor, ¿no? Sí. De lo que puede ser el otro, ¿no? Se nos ha vendido la cultura egipcia desde un lugar, la cultura romana desde otro, Claro. ¿no? Y hay que, en esta cosa de la historia la cuentan, además, los que ganan, ¿no? Desde la historia siempre se cuenta desde un lugar de poder. Entonces también la historia es algo que hay que justamente cuestionarnos todo el tiempo. La mejor manera, pues obviamente es empaparse y empezar a buscar las historias como ajenas o Sí. las historias de los vencidos que también deben estar por ahí Claro. escondidas, ¿no? Los alternos. Uh-huh. Pero tipo, fuiste a Japón reciente, ¿no? Sí. Tipo ese Pues lugar. un choque cultural brutal, impresionante, que otra vez lo tenía demasiado encima como para poder leer lo que necesitaba. Todavía una distancia para poder saber qué fue todo eso a lo que me enfrenté. Obviamente estamos hablando de culturas que todavía preservan muchísimas tradiciones, muchísimas maneras de ser y de comportarse, ¿no? Incluso yo me siento ajeno a la misma cultura prehispánica porque pues tiene 500... No, claro. Se ve desde algo alterno. Sí. Pero Ahora, si me pongo romántico, pues me hubiera, o sea, me encanta todo este pedo, este misticismo que gira en torno, por ejemplo, a la cultura nórdica, ¿no? A todo lo que fueron sí, claro, ¿no? Porque obviamente es un viaje. Sí, es un viaje muy cabrón, pero ellos no tenían escritura, entonces, pues mucho de lo que fueron o hicieron se perdió. Precisamente porque justamente no lograron capturarlo. Pero sí tienen las sagas que... Sí, las sagas, ajá. Después que tal vez cuando llega como toda la conversión del mundo vikingo al cristianismo, creo que es cuando se escriben, chance, pero sí. O sé que tenían sus, ¿cómo se diría en español? Pues runestone en inglés, como estas piedras, ¿no? Que ponían como en espacios... como místicos, supongo, ¿no? Me imagino que como muchas otras culturas. Sí, bueno, y además también primeros navegantes, entonces, eso es brutal. Ahora, este libro que fue un bestseller también de Yuval Noah Harari, sí, claro. El de Sapiens, creo que también tiene él tiene un don para contar y describir ciertos momentos que podrían rayar incluso en la ficción, sí, pero que lo hace de una manera de una manera tan rica que te atrapa. Sí. Y entonces de pronto uno también genera ciertas ganas de haber conocido o de haber podido ser testigo de momentos contundentes para lo que es nuestra civilización actual, y como por ejemplo pues el nomadismo, ¿no? Que se fue generando de grupos de homínidos. A mí me parece, eso me vuela la cabeza, ¿no? Es un viaje cabrón. Y cómo describe él cómo no hubo solamente un tipo de homínido, hubo varios, pero que varias especies de homínidos, ¿no? Previas al Homo sapiens, pero como el Homo sapiens, hacer uno de los más también, pues poder generar herramientas, pero también poder generar lazos y grupos sociales fuertes. Con las historias, con ¿no? las historias y con la religión. Él le llama con esto de como el chisme, como de crear historias que comparten, ¿no? Sí. Y estos grupos se vuelven poderosos y atacan y que en un acto casi genocida desaparecen a pues lo que fueron algunos otros grupos de homínidos que pisaron la tierra. Son hipótesis que pone enfrente. Hipótesis, ¿no? Pero a mí me gustan mucho, o sea, me hacen alucinar cabrón, ¿no? De cómo pudo haber sido un mundo previo a lo que fueron después las civilizaciones. Claro. ¿No? O sea, es previo. Perdida, sí, previa. O sea, las primeras marcas en la piedra, los primeros pasos
Sí, de un homínido erguido en dos patas, caminando sí, sobre la tierra. Para mí eso me vuela la cabeza y cómo claro. pensar que Debería volarnos la cabeza siempre. de eso llegamos a esto. Eso, o sea, a mí creo que es de las cosas que más Claro. disfruto como de Sí, leer, contemplar, sí, de supongo. contemplar, de pensar muchísimo, ¿no? Así que, wow, what the fuck. Sí, Y además en un margen de años, pues bastante reducido, ¿no? sí, Él, por ejemplo, habla de tres grandes revoluciones: la revolución cognitiva, desarrollar ujú, la capacidad de desarrollar pensamiento; la revolución agrícola; y posteriormente la revolución científica, como estos tres momentos que sí, cambiaron y sí, sí, sí. modificaron el mundo como lo conocemos hoy. Y a mí esas tres cosas me vuelven loco, Sí, 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 sí. pero brutal. Pero es que las cuenta de tal manera, o sea, cuando te voy contando sobre la revolución científica es así, Sí, sí, es muy es rico. muy Y rico, es muy logra padre. sintetizar conceptos que tal vez si checaras otras teorías serían mucho más densas y un poco más complicadas de contarte una línea de tiempo, ¿no? Porque creo Ujú. que lo que él logra hacer es más como darnos una cultura pop que entienda también como justo esa historia profunda que sin este tipo de libros no tendríamos como, no sé, una forma de abordarlo. A pesar de, digo, como antropólogo me cuestan luego cositas que dice, hipótesis y tal, y como estas nociones de ponerlo en etapas, siento que siempre hay como un bias ahí metido, algún problemilla, pero sí siento que al final hace un bien como general entender más que pues sí, somos contadores de historias, ¿no? O sea, al final ahorita estamos en un tipo Sí. de cuento histórico también, ¿no? O sea, o de narrativas en este podcast, ¿no? O sea, simplemente al tener este diálogo, esta discusión, o conversar ideas como antiguas, nuevas o lo que sea, siento que al final pues, le damos nuevos frutos a las generaciones que siguen y ellos tendrán sus problemas narrativos, ¿no? Que ya no sean solo posmodernos, ni contemporáneos, ni ultracontemporáneos, ni, ¿no? Ya será, los verán como nosotros vemos a los de los 20, ¿no? O sea, Mm. 1920. Pero ahí entra la ficción, o sea, también hay algo de Ciencia ficción de ficción, él. sí, claro. Y también hay otros textos de él que justamente tratan de imaginar cómo va a ser ese mundo Claro. de inteligencias Homo Deus, ¿no? Es artificiales. el libro de siguiente. Exactamente, a mí me encantan. Y además Sí. porque a mí si algo me gusta de la ciencia ficción y de todo el cyberpunk y de todo Ujú. el... estos mundos que obviamente no vamos a alcanzar a mirar y que de alguna manera alguien se encarga de ilustrar, Mm. alguien se Claro. encarga de La darnos, representación de eso, ¿no? representarlo. A mí me fascina, o sea, a mí me fascinan las cosas que involucran las naves espaciales, robots, máquinas, futuros distópicos, Claro, claro. donde, ¿sabes? Teletransportación. Teletransportación, claro, mucho tiempo estuve enamorado de la película de Gattaca, me parece una Oye, genialidad. oye, pero me estás hablando de leyendas en el cine. Es de Sí, mis películas favoritas sí, también. sí, sí, pero también la manera de solucionarlo, o sea, era un carro, tú ves un carro normal en esa película y lo único que cambiaron fue el sonido del motor, en un bzzz, como para ser lo que es Sí, sí, eléctrico. sí, sí, sí. Y, güey, era un elemento tan sencillo y es Sí. maravilloso. O sea, en realidad sí, la película envejeció increíble. O No, no, sea, esta no. actual, la puedes ver actual y dices, güey, estoy ¿Qué viendo onda? algo, Una una joya, joya. una Y joya. sí, Leyenda. Uma Thurman ahí es hermosa. Sí, No, no, los dos hacen sí, sí, sí. Ethan Hawke. Ethan Hawke. Y es. Bueno, ahí creo que se hicieron pareja, ¿no? Ellos. Ajá, de hecho, creo que Ujú. tiene una hija y todo. Una hija, Waka Hawk, ¿no? Sí, creo que se llama así. Algo. Sí. Pero sí, bueno, de hecho, en esa peli creo que se me hace súper. A mí me mueve mucho, justo por el tema de que Chance habla de ese del justo el conflicto que hay entre épocas también, ¿no? Como es
una época donde no existe la modificación genética todavía, ¿no? De criología y todas estas cuestiones. Eh, y al mismo tiempo muestra a dos hermanos, ¿no? Uno nace antes, uno después, y es esta lucha como humana de Ethan Hawke, ¿no? En este caso, como de ser o poder ser astronauta y poder viajar al universo, pero si no eras perfecto no podías hacerlo. Es como que me da, como creo que todos tenemos alguna añoranza del estilo. Obviamente es una utopía muy bizarra de alguna forma distopía también, ¿no? Porque implica que a los que dejas atrás son a los que no están siendo partidarios de estas Aptos. nuevas tecnologías, ¿no? De estas nuevas modificaciones ya biológicas. Entonces me siento que es una gran peli justo Es una por gran eso. peli, la luz, el camino del La héroe luz, otra vez. la arquitectura, ¿no? Sí, Así como no, es muy... impresionante, Sí, es claro, sí, claro. Pero bueno, son estas formas de representación de las claro. que te menciono que a mí me encantan. O sea, también los textos de Yuval son Claro, son maneras de representar y de contarnos claro, la claro, claro. historia. Creo que a mí me gusta la manera como él lo cuenta. Sí, O sea, me parece que no me parece que exagera tampoco, me parece, tampoco abusa de formas mitológicas, entonces está bien, oye, está hablando chido. rápido de estas pelis y de nociones actuales, ¿qué piensas de los robots que ha hecho Elon Musk ahora como completamente en imitación de iRobot, que está basada en otra obra? Entonces, como imitación después de imitación después de imitación, casi casi de las obras de Asimov, ¿no? De Isaac Asimov, el gran escritor de ciencia ficción, gran físico. Pero bueno, son básicamente así. Me acuerdo que vi el meme ¿no? De los robots de iRobot y los de ahorita de Tesla, o no sé qué compañía trae atrás. Y me pareció muy cómico. Dije, Me qué encantan, cagado. o sea, o sea, me encanta cómo están retomando precisamente desde la ciencia ficción, ¿no? Pero además, estos textos que son del 70 más o menos, Sí, o antes, no sé antes, si. creo, ¿no? O Sí. sea, tiene. Yo no, a ver, ¿cuál es? Estoy tratando de recordar alguno. Es sueñan los Ah, androides con sí, ovejas sí. Sí, sí, cibernéticas. sí, ¿Sabes? sí. Tiene mucho tiempo que lo leí. Eh, No sé si estoy en lo correcto, no sé si es el autor correcto. En fin, Robots, X. Remorse. Sí, Eh, sí, sí. pero claro, Ovejas cibernéticas, con ¿no? Algo ovejas, así. ajá, pero a lo que voy es que está increíble cómo Sí, la ficción, además que tiene un rato, está influyendo a muy cabrón nosotros. en la parte estética de una de las, digamos, empresas. Sí, más. Pero bueno, eso es que eso pasa todo el tiempo, o sea, como que todos nos alimentamos de todo, y como todos chupamos de la misma teta cultural, incluyendo Elon Musk, entonces, pues, obviamente todos tenemos esas Sí, mismas referencias ya en el imaginario de lo que un robot debe ser claro. o tiene que lucir, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a mí me gusta, pero también me gusta imaginar más allá, o sea, cómo esos robots van a irse volviendo decadentes, Claro. ¿no? Y justamente, Hay o una sea, muy buena serie. Love Sex Robots, creo. ay, me encanta, También está tiene cañón, unos ¿no? momentos, justamente creo que retrata también unos momentos de Sí, decadencia exacto. de lo que podría ser un futuro Exacto. posapocalíptico, distópico entre la inteligencia artificial y el hombre, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esas cosas alimentan mi trabajo, o sea, esas cosas yo chupo de esa teta y me encantan Yo y también. espero posiblemente Claro. regalar algo, o sea, de mi trabajo que se vea empapado de eso próximamente Creo que y sí, lo va a ir veremos. por ahí, sí lo van a ver, Lo veremos. espero pronto porque también son procesos muy largos de producción y de No, no, no. construcción, entonces, Entiendo. Tu pero visión, me tu visión es encanta. complicada, mi Pero chavis. me encanta todo ese mundo de cómo alguien... Ahora, Elon Musk siempre va a dar de qué hablar. O sea, Sí, es sí. un personaje que además yo creo que a él mismo está ya en un momento
en su momento más psicópata. Sí, O sea, es extraño. Es extraño, no, o sea, a ver, es todo un personaje, pero creo que de pronto sí se vende a él mismo este personaje, o sea, él sí siente, sí se cree de pronto Tony Stark, me parece, ¿no? Sí. Entonces sí. Pero de la nada conservador y de la nada... Sí, de pronto. De la nada nada viene, pero de sí, la nada. no, claro, pero sí, creo que, o sea, y también por ser ese fenómeno, va a seguir generando cosas de qué hablar y el arte va también justamente como a tomar lo que le funcione. Exacto. Y venga, y la ciencia ficción justamente creo que es increíble. No sé si aquí en México tenemos tanta ciencia ficción, eso es lo que creo que a mí me da un poco de lata. Sí hay, pero no tanta como la que se creó obviamente. Sí, faltan nuevas, no sé, formas de ciencia ficción tal vez. Pues como que está cabrón, pues no tenemos algo como la NASA, por ejemplo, o sea, no existe o sea, no tenemos desarrollo tecnológico como para estar imaginando naves espaciales, o sea, de hecho, si tú ves muchas de las historias que se cuentan en el cine mexicano, pues tienen que ver más con la vida cotidiana y con la violencia y con el vivir del día a día. O sea, pocas veces se piensa en un México futurista donde hay naves espaciales y es atacado por extraterrestres. A mí me encantaría que de pronto hubiera algo así. Un reto para los nuevos directores. Sí. Bueno, pues Chavis, muchas gracias por venir al podcast. Estamos ahorita en la Galería de Joss. Vengan a visitar, Puebla 114, Roma Norte. Búsquenos en qué medios. ¿Tienes Instagram o algo así que quieras dar? Sí, en todos yo Twitter no lo estoy ahí, pero nunca respondo nada porque sube un poco el nivel para mí, para mi carácter. En Instagram respondo todo lo que quieran. ¿Y tu cuenta es? Todo el tiempo ahí, Chavis Mármol en todas mis redes. Ok, y a mí me pueden encontrar como Anthropoidetos, Art Advisor. Bueno, gracias por venir. Pues gracias. Si quieres apoyar a Anthropoidetos, puedes encontrar nuestras redes sociales en la descripción. Recuerda suscribirte y no olvides compartir este episodio.